Los número uno en tecnología de Argentina renovaron sus productos y tienen una nueva línea gaming. Te presento DS, la nueva línea de Diamond System. Tenés el link en la descripción de este video. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Video junto a FraFilter. Ya tienen la parte 1 de este iceberg de FIFA en su canal. Así que antes de presentarlo, primero que nada, si no vieron la parte 1, esto es un super video, un documental en conjunto, así que primero se me miran la película en el canal de FraFilter y después se vienen a ver la segunda parte, que a diferencia de muchas películas y mucho mito urbano, las segundas partes también son buenas y esto es lo que vamos a tener en el día de hoy. Para los que no sepan cómo funciona un iceberg, básicamente vamos a estar hablando sobre varios temas sobre la comunidad de FIFA, el juego, la empresa, cosas oscuras, cosas profundas, pero quizás no tan oscuras, no tan turbias, por así decirlo, y vamos a estar hablando un poco en general de muchos temas que estoy seguro que por ahí conocen algunos, pero que la mayoría seguramente los agarren por sorpresa. Señor FraFilter, ¿cómo le va? Bien, estoy al 100. Como ya lo habías dicho tú en la primera parte, emocionado también de que se grabe esta segunda parte y como tú mismo lo dijiste, no siempre las segundas partes son peores. De hecho, yo estuve checando y sí estuve pensando mucho a futuro qué cosas iba a mencionar yo en mi primer video, en la primera parte, pero al mismo tiempo que se guardaran temas igual de buenos o incluso mejores para terminar en esta parte. Así que primero que nada, si no han visto mi video, si quieren estar al tanto de todo el iceberg completo, véanlo. Dura así aproximadamente 1 hora y media, es básicamente una película, ya depende de ustedes si lo quieren ver en partes o como lo quieran ver, pero aquí completaremos el iceberg, como dice Lucas, básicamente va a tratar de ver misterios, curiosidades de FIFA, incluso uno que otro mito que probablemente mucha gente tenga sobre FIFA en general y FIFA Ultimate Team. Ya presentado el video, sin más vueltas que darle, que tenemos mucho por contar, empecemos nomás con el iceberg de FIFA. Y empezamos este iceberg bien por arriba, en lo más tranquilo. Vamos a meternos en las profundidades a medida que va pasando el video. En el video de Fra ya tuvieron un poco de todo. Decidimos dividir mitad y mitad de cada uno de los niveles para que no haya toda la salsa en un video y el otro se quede sin absolutamente nada. Y esto, yo creo que al ser un poco reciente, muchos se van a acordar. Creo que muchos van a tener en la cabeza lo que pasó con Vardy y Haaland, dos futis que tuvimos en FIFA 21. Para los que no recuerden, la votación de FIFA 21 de los futis eran dos jugadores, había una temática particular, a veces era mejora de pierna mala, a veces era mejora de skills, a veces era el extremo más chetado, dependía de un montón de situaciones y hubo una votación que tentaba mucho a la comunidad porque estaba involucrado tanto Vardy como Haaland, muy popular en el FIFA pasado, y esta votación era ni más ni menos que una básicamente atribución de todos los rasgos que un delantero necesitaría en el juego, que son tiro con el pie exterior, tiro de calidad y el rasgo de con calidad, que sirve para hacer los tacos, las rabonas y todo lo que tiene que ver con los chiches del juego. Y también en esa época se acostumbraba a como mínimo subirle las estadísticas en skills y pierna mala a los jugadores a 4 y 4 por lo general, más que nada porque era casi agosto y se estaba por terminar el juego, por lo cual íbamos a tener probablemente el mejor Haaland que uno podía llegar a recordar en FIFA, incluso habiendo tenido un TOTS que tuvo 3 de skills y por eso medio que no pudo tener tanta presencia en el meta. Iba a ser la carta de Haaland en FIFA, pero EA sacó un comunicado después de que terminó la votación de que por un error en el código del juego no pudieron poner esa carta en FIFA. Un papelón. Literalmente pusieron una votación que daba ciertos requisitos y que iba a modificar ciertas estadísticas, y cuando lo tuvieron que ejecutar no pudieron por una falla propia del sistema que se generaba con eso. No sé si te acordás, Fra, de esta situación, pero fue de los más bochornosos que tuvo ahí, sobre todo por lo fácil que parecía, era cambiarle 2 o 3 estadísticas al jugador y listo. Sí, era cambiar las estadísticas, como tú lo dices, mejorarle, si tú lo querías ver así, pierna mala skills, porque pues en esos tiempos no iban a meter un Haaland con 3 y 3, ya después de tener un TOTS con 95, stats super chetadas y eso, 3 de skills, 3 de pierna mala, que incluso probé y me pareció muy divertido. O sea, me hubiera parecido muy curioso ver un Haaland con mínimo 4 y 4 y además con todos los rasgos del juego de delantero centro y de los top, ¿no? Que sería tiro con pie exterior,
tiro y calidad. Y me acuerdo que le iban a dar uno más, no me Con acuerdo si calidad. con estilo. Con calidad, sí, sí, sí. ¿Manda? Con estilo, con Calidad. calidad. Y pues no terminó saliendo. Esto de las votaciones, según yo, empezó en ¿qué? FIFA 18 o 17 con los footies. O sea, votaciones tal cual en SBC. Porque bueno, en FIFA 17 fue cuando salieron los SBCs. Pero la primera vez que salieron footies fue en FIFA 15 y era una votación, pero en la web. Y como tú dices, a ver, esto de, no sé, el jugador que salga le vamos a poner 5 estrellas en lo que le falta. Ejemplo, Jovic del Real Madrid y Ryan Kent, que nos sigue doliendo, que hubiéramos tenido un Kent con 5 y 5 cuando era la carta más chetada de ese año y no la tuvimos. Esa temática de mejorar skills, pierna mala o algo en específico entre dos jugadores empezó en FIFA 20, como les digo, Summer Heat. Y con Haaland no me duele tanto, pero sí me queda la intriga de qué hubiera sido ese jugador porque hubiera salido en agosto y hubiera tenido stats muy chetadas. Y la segunda parte de este iceberg vamos a tocar un tema muy random. Esto es probablemente de las cosas más random que se recuerde en torno a FIFA y el fútbol en particular, porque tuvimos una carta que fue eliminada de FIFA, como muchas fueron, y vamos a estar hablando también en este video a lo largo de la historia del juego por diversas razones, sea un fallecimiento, sea algún problema legal, muchos jugadores dejaron de estar, pero en este caso el amigo Lamine Diaby Fadiga fue eliminado del juego por robar un reloj. Y suena muy bizarro y muy insólito, pero cuando empezamos a agarrar y empezamos a sacar los hilitos de la situación, no es tan simple como me tomé un relojcito ahí de la mesa y por eso me voy de FIFA. No. Vamos a empezar a deshilachar un poco la cuestión. Diaby Fadiga lo que hizo fue robarle un reloj de $80.000 a su compañero Kasper Dolber, el chico que jugaba en las inferiores del Ajax y que era su compañero en el Niza. Lo más loco de todo es que este chico Fadiga hizo las inferiores en el Niza y terminó rompiendo contrato. Obviamente el club lo despidió y terminó rompiendo contrato con el equipo de sus amores de su infancia por robarle el reloj a su compañero. Según él, según declaraciones que dio después de que lo despidieron, fueron celos. Andás a ver celos de qué. Quizás el protagonismo de Dolber en el primer equipo, o una valoración más de la hinchada hacia el jugador. Quién sabe cuáles fueron los motivos del amigo Fadiga para robarle el reloj al compañero. Lo cierto es que los fanáticos de la Ligue 1, los fanáticos de el Niza en particular, se quedaron sin Fadiga, que fue eliminado no solo de Ultimate Team, sino obviamente del club en FIFA, porque terminó yendo al París de la segunda división de su país. Así que qué loco decirte que te arruinaste la carrera por un reloj, pero a veces pasa, Fran. Sí, Dolberg, muy conocido por lo menos por lo que tú dices, lo del Ajax, y pues es curioso, probablemente no pensó las consecuencias, y recuerdo, si no estoy mal, como suele pasar con muchas cartas que tienen alguna polémica y siguen saliendo en sobres, subió de precio, si no estoy mal. Eso pasó cuando estaba en FIFA 18 o FIFA 17, Lucas, ¿Qué de porque no me todo? acuerdo. ¿Qué de todo? O sea, de Lamine Diaby Fadiga, cuando robó el reloj. ¿La fecha ¿En qué exacta? FIFA? Ajá. Habría que revisarlo, a ver, déjame fijarme. Sí, porque como te digo, ese jugador me acuerdo que subió de precio y pues nada, fue curioso. Fue curioso como muchas veces hay sucesos tal cual, curiosos en el juego y que se involucra también el Ultimate Team y suben este tipo de cartas, pero pues como tú dices, desperdicio por ser un jugador que estaba en la cantera y que al final de cuentas terminó arruinando todo. Fue inicio de FIFA 20 y para cerrar esta parte del iceberg podemos decir, si te parece, Fra, que el amigo Fadiga no ve la hora de volver al Niza. Y ahora vamos a hablar de varios temas en uno. Vamos a tocar el tema de bugs y glitches. Y hay varios, y sin dudas creo que FIFA es una de las empresas, o mejor dicho EA con FIFA, es uno de los escenarios más ideales para que todos los bugs del mundo que se te ocurran sucedan. Pero nos vamos a enfocar en un par que fueron de los más populares y de alguna forma poner ahí en comparación y poner enfrente a todos el dilema entre cuando los bugs son algo muy malo para el juego, nos enojamos, y cuando son algo que nos beneficia estamos todos súper contentos, y el dilema moral que eso implica cuando, por ejemplo, un bug que beneficia a uno puede afectar a otro jugador y toda la polémica que se puede generar en torno a esto.
Primero que nada vamos a hablar de los bugs y los glitches que tuvo históricamente Squad Battles, un modo que muy poca gente juega. Yo creo que las estadísticas de EA debe figurar un número exacto, pero son los menos los que hoy en día juegan offline en general a los juegos. Y por lo general Squad es un espacio donde la gente hace icon swaps y algún que otro objetivo, y hasta ahí queda la experiencia de Squad Battles. Y todos los FIFAs, excepto este FIFA 22 que no se encontró una forma, tuvimos distintos glitches de Squad Battles. El mejor de todos los tiempos que yo recuerde, uno que literalmente apagabas el joystick y te jugaba por vos, ese fue increíble. El año pasado, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, el último tramo de FIFA 21 tuvimos ese glitch. Quizás los más genéricos eran el de ponerse de espaldas y que no te la sacaran, tener un jugador con buen físico que aguantar y buguear al defensor rival, cosas que siempre nos favorecieron la experiencia de los icon swaps y lo hicieron un poco menos tedioso. Y por otro lado, otros que ya entran en polémica y que ya afectan a otros usuarios, y ahí entramos en el barro de la cuestión, en lo deep, en lo profundo de este tema, que tiene que ver con muchos glitches que hubo a lo largo de la historia con FUT Champions, desde FIFA 17 hasta este FIFA 22, donde también sucedió en los inicios, que tiene que ver con muchas instancias donde alguien ganando 1-0 podía romper el partido para automáticamente llevarse la victoria, o al revés, cada vez que se encontraban en situación de perder un partido, romper con ciertos bugs que no vamos a meternos en profundidad porque tampoco la idea es avivar a nadie de este tipo de cosas, que hacían que no pierdan los partidos, por lo tanto tenían chances ilimitadas de conseguir ese 20-0 o 30-0 o 40-0 según la época en FUT Champions. Como lo dice Lucas, depende mucho del caso, y también depende mucho de la visión de la comunidad en que un glitch se vea bien o se vea mal, porque incluso tuvimos no hace mucho el caso con el glitch para tener recompensas infinitas en Rivals. Solamente que también siento que hay ciertos límites. También depende mucho de si estás afectando a alguien o a algo, porque, a ver, quieras o no, hacer un glitch de Squad Battles es mucho más inofensivo que poder canjear de manera ilimitada, ponle 100 veces si es que tienes el tiempo, recompensas de Rivals y así juntar no sé cuántos millones y además afectar al mercado, que no nada más estamos hablando del mercado y refiriéndome a EA, sino que a la gente que lo utiliza, y es básicamente la comunidad. Entonces creo que depende mucho del caso. No creo que todos los glitches o bugs sean malos, ni todos buenos. Tal vez la mayoría no, y de hecho no deberían de existir. Pero al final de cuentas, siendo EA, es algo que de cierta manera es normal y que incluso la gente ya, si te das cuenta, Lucas, la gente ya no critica. O sea, pasa algo así, es como risas, ¿no? Va normal. Y hay otra cosa en la que se equivocaron y ya. Por así decirlo, que ya lo tenemos un poquito más normalizado el tema de los bugs. Día más en la oficina para EA. Ahora nos toca hablar de algo que es muy popular si jugás FIFA hace muchos años. Quizás, si sos más nuevo en FIFA, no lo experimentaste tanto. Hoy en día sucede, pero no mucho como pasaba en FIFA 14, FIFA 15, FIFA 16, que era incontrolable. Estamos hablando ni más ni menos que del famoso Kickoff Glitch, el glitch del saque de medio, que siempre al inicio de un partido, en el entretiempo, después de un gol, tenía muchas chances quien sacaba el medio de simplemente pasar corriendo a los defensas rivales y poder meter el gol del empate o devolver ese gol que había recibido en ese momento. Por alguna razón rara, que vamos a estar hablando ahora en profundidad en esta etapa, los defensas no se movían a la misma velocidad que los delanteros cuando salían del medio, la aceleración era muy dispareja, hasta parecían atontados muchas veces los defensores, y siempre se habló y por lo menos generó este debate sobre: ¿el handicap existe en el juego? ¿Hay algún tipo de manipulación de parte de EA para que aquel que recibe un gol tenga cierta posibilidad extra de meter goles, y por eso pasaba tanto en otros FIFAs? ¿Por qué no pasa tanto en estos FIFAs? Creo que sí hubo en aquellos tiempos algo que estaba mucho más precario, que con el correr de los años quizás lo fueron puliendo, pero a mí, Fra, por lo menos me da el pie a sospechar. No soy muy handicap believer, no creo tanto en el handicap como tal, pero sin duda que en esas épocas el Kickoff Glitch daba muchísimo que hablar y te dejaba la duda picando en la cabeza. Bueno, a ver, vamos a ir punto por punto porque vamos a tocar a muchos. Primero que nada, lo que tú dices de que no crees en el handicap o no eres tan partidario, me pasa exactamente lo mismo. Y no porque no crea en sí, no estoy negando que exista. De hecho, incluso se han filtrado cosas, documentos. En su momento salió EA de cierta manera justificando esto, hablando de la moral, que sí existía. Y
básicamente ya confirmando esto. Además que es muy notorio, pero una cosa es como saber que existe y otra cosa es como tenerlo presente, siempre quejarte de lo mismo y básicamente si ya de por sí no es tan disfrutable el gameplay, pues literal no disfrutarlo y solamente estar llorando con eso mismo. Entonces digo, desde ahí soy partidario a no creer en el handicap, a pensar, ¿sabes qué? Si quiero remontar un partido, me tengo que quitar todo eso de encima y al final de cuentas le tienes que ganar al juego y al mismo jugador contra el que estás, pero no pensarlo. Al final de cuentas son cosas mentales y esto ya tiene que ver más con partidos tryhard que pueden llegar a afectarte a lo mismo. Ahora, el Kick of Glitch se conoce principalmente de FIFA 13 y FIFA 14 de dos maneras. Como tú dices, la primera también creo que tiene que ver con el gameplay de esos tiempos, que era literal correr. Era raro ver a alguien que hiciera skills y tal vez sí se usaban en partidos de competitivo, pero si tú te ponías a jugar temporadas, lo más probable es que te ibas a topar a alguien con Ibarbo, alguien con Mayuka, alguien con Dumbia, con quien sea, Emenique, que agarra el balón en el kickoff y solamente se pone a correr. Ese es el primer kickoff glitch que surgió, por así decirlo, el tal cual, de manera acelerada empezar la jugada. Y la otra era un kickoff glitch o un bug, por así decirlo, que encontró KSI. Como la gente que no lo conozca, es la persona que últimamente, no sé, por ejemplo, se peleó con Logan Paul, si no me equivoco, o sea, en boxeo. Sí fue contra Logan, ¿verdad? Sí, de hecho fue como el youtuber de FIFA más grande en sus inicios, después se retiró y hoy en Sí. día hace un contenido totalmente distinto. Sí, como que él estaba unos 3 pasos por delante de todos y muy probablemente sabía lo que iba a pasar. Entonces cambió de contenido, pero si lo piensas, bueno, si ves y te das cuenta, era el creador más grande en su momento, en todo el mundo. Y si comparamos Pix y también la relación de la comunidad que existía en ese momento, que no era tan grande de Ultimate Team, a la que existe ahora, para mí podría estar muy bueno el debate de que él es el creador de contenido más grande en la historia o el más importante en Ultimate Team. Y es curioso que ahorita que se ponga a hacer otras cosas, ¿no? Que no tengan nada que ver con eso. Ahora, como les estaba comentando, hizo básicamente un video explicando cómo se hacía un kick of glitch, pero era pasándosela a un defensa o retrasar un poquito el balón a un mediocampista, lo que sea, de ahí mandar un pelotazo y tu delantero iba a quedar solo. Ese era como el segundo kick of glitch, ¿no? Y el primero, como dice Lucas, pues tiene que ver un poco entre handicap y entre tal cual que el juego por alguna razón premia los goles de saque porque los defensas suelen estar un poquito dormidos. Y vamos a hablar ahora de uno de los temas quizás más conocidos, por eso entra en el segundo escalón, bajamos un escaloncito en este iceberg, solo porque fue muy conocido, porque si hablamos de cosas turbias, tenemos que nombrar el famoso EA Gate, como fue el FIFA Gate con Platini y un montón de personalidades del fútbol involucradas. En Sí. FIFA tuvimos la mini versión de la comunidad y fue ni más ni menos que ciertos empleados dentro de la empresa que a lo largo del mes de marzo, que fue cuando saltó la ficha, marzo del 2021, se dio a conocer este escándalo. Probablemente vaya bueno saber cuánto tiempo estuvieron haciendo esto. Lo cierto es que en ese FIFA, en ese momento donde transcurría FIFA 21, se dio a conocer que empleados de EA estaban vendiendo Iconos Moments, que este año quizás parecen más accesibles o de repente están un poco más baratos que lo que estuvieron a lo largo de la historia, pero muchas cartas como Ronaldo Nazario, como Gullit, como Cruyff en años anteriores o estaban extintos en 15 millones y no figuraban en el mercado, o simplemente costaban 11, 12, 13, 14 millones de monedas, algo totalmente incosteable si pensamos en comprar sobre con FIFA Points y poder llegar a conseguir estas cartas que en algunos casos como Nazario no aparecían directamente en ningún momento en el mercado. Los empleados supuestamente, y después de un montón de filtraciones e imágenes y pruebas y chats y un montón de cosas que fueron revelándose y por eso se hizo tan grande este escándalo, se demostró que vendían estos iconos por $1000, 1000 euros cada unidad y que vendían en paquetes de 3 iconos por un precio promocional. Literalmente tenían un marketing alrededor de esta venta ilegal de cartas, esta venta oscura del mercado negro de jugadores que, para quien no sepa o no entienda por qué esto se podía hacer, por qué un empleado de EA tenía derecho o capacidad de meterte algo en la cuenta,
básicamente hasta este FIFA 21 y ya en este 22 lo limitaron. Podían ponerle básicamente cartas profesionales a cada uno de los futbolistas que reconocieran que estén formando parte del juego, y además a esos futbolistas pro por lo general les solían regalar una o dos leyendas y alguna carta de oro específica que ellos les gustara, por lo cual, aprovechando esa herramienta que lo hacían con futbolistas profesionales, de repente se pusieron a vender en un mercado negro Gullit, Nazarios, Cruyff, como si no pasara absolutamente nada. Aquí me quedan varias dudas porque primero que nada, ¿qué tanto o qué tan poco deberían de estar ganando en su momento como para hacerlo? No sé si fue por nada más por aborazados, puede ser, pero como tú lo dijiste al principio, las cartas Prime Moments el año pasado eran mucho más complicadas de sacar, tanto de sacar en sobres como de sacar en un SBC, por ejemplo. El SBC de Econo Moments tardó mucho más en salir que este año. Y también, si ves, por ejemplo, las stats y el precio, ¿no? De Pelé, la gráfica de Pelé Moments este año, estamos en abril, todavía no es mayo y el jugador ya está en 5 millones. El año pasado, si nos vamos específicamente al 24 de abril, como este momento, Pelé, Prime, no el Moments, el Prime estaba 1 millón más caro. El Moments, pues ya imagínate cuánto estaba aproximadamente en 10 o más de 10 millones, sí, exactamente, estaba en 10, 11, 12, 13 millones, dependiendo de dónde lo quisieras comprar, y si era de Xbox, 10 millones, en Play 13, y al mismo tiempo Nazario era extinto, etc, etc. Entonces, era más complicado conseguir ese tipo de jugadores. Se les hizo fácil, además no me imagino la plata que han de haber conseguido de tanta venta de este tipo de cosas, y como tú lo dices, también fastidió un poco a las cartas de pros, o sea, jugadores que sean futbolistas profesionales y que les daban su cartita azul celeste más o menos, porque yo llegué a conocer, o por lo menos escuché de varios jugadores de Tigres, incluso de algún otro lugar, que querían su carta, y lamentablemente se batalla mucho más en estos momentos para conseguirla, porque la gente de EA tenía este privilegio, lo usaron mal y se complicó un poco más la cosa. Además, no sé si te acuerdas, esto casi seguro que sí te acuerdas, Lucas, en algún momento la web estaba como que bugueada y te dejaba meter cosas así, o sea, básicamente te ponía las herramientas que tenía esa misma gente que metía los Nazarios, los Pelé Moments por $1000 o X cantidad de dinero. Sí, que incluso, como para cerrar como último dato, ese escándalo también se reflotó cuando esto que cuenta Fra se reveló. Básicamente las herramientas de código y programación de la web app, y entre ellas cositas y todo lo que teníamos ahí en esos menús, se podía ver hasta un ratio de probabilidad en sobres. Y hasta eso rompió la polémica de verdad se puede manipular, en qué momento salen más jugadores top que en otros. Una polémica que quizás será para un iceberg de FIFA 3.0 cuando hagamos una tercera versión, que sin dudas para mí tendría que estar. Pero me quedo con lo que dijo Fra, el hecho de cuán poco deberían estar cobrando los empleados de EA como para hacer esto, o cuán salames tienen que haber sido si estaban cobrando bien para mandarse semejante barbaridad, que sin dudas es uno de los escándalos más recordados de FIFA en toda su historia, pero que sin dudas tenía que estar en este iceberg porque fue una completa barbaridad. Hay un famoso dicho popular o mito que se generó a lo largo de los años en la comunidad, que es la maldición de la portada. Y esta maldición de la portada no tiene que ver con el jugador que es portada de FIFA al año siguiente se convierte en un burro y deja de ser un jugador bueno o relevante en el mundo del fútbol. No, todo lo contrario. De hecho, la mayoría de jugadores que salieron en las portadas de FIFA, dejando de lado a Messi y a Cristiano, que son medio extraterrestres, que no van a ser considerados como tal, la mayoría le fue muy bien en general. Pero esta maldición que se generó es que siempre que un jugador, o la mayoría de veces que un jugador salió en portada de FIFA, no tardó mucho en tener una lesión de gravedad. Pasó mucho con Royce, por ejemplo, que salió en FIFA 17, pero no sé si alguno se acuerda, la portada era Royce, pero dentro del juego había como algunos jugadores franquicia, como James Rodríguez, como Hazard, como Martial, que salieron en ese FIFA 17, y hasta donde la memoria me funciona, creo
que dos de esos tres jugadores, si mal no recuerdo, James y Martial en ese momento, también tuvieron lesiones de gravedad después de salir dentro de esta portada o este pack de portada del juego. Y también pasó lo mismo con Hazard en FIFA 20, que llegó al Madrid, que fue el boom en Madrid y que también se rompió. Y hasta en jugadores que no son muy habituales de las lesiones, porque decís, bueno, Royce y Hazard siempre fueron de papel, entre comillas, tuvieron 850 lesiones, era obvio que iba a pasar. Bueno, con Mbappé no sé si era tan obvio, y cuando salió como portada en FIFA 21 estuvo un par de meses parado por una lesión de gravedad para lo que es Mbappé, que no se suele lesionar, y que también fue abrazado por esta maldición de la portada que no deja títere con cabeza. La gente yo creo que empezó a encontrar esta relación de una maldición en la portada con Madden, porque en Madden sí es como más popular la maldición, tal cual en la portada, porque ahí cada año, si no es que todos, pero casi todos, el jugador que sale en la portada se lesiona o le pasa algo fuerte. Siempre o casi siempre pasa eso en Madden. Entonces, como que quisieron encontrarle el sentido en FIFA. Yo siento por lo menos que, como les digo, en FIFA no es tan común, o por lo menos si empezó, no tiene mucho, puede ser de FIFA 17 en adelante, porque si hablamos de FIFA, por ejemplo, FIFA 15, FIFA 14, hubo mucho tiempo que Messi fue a la portada y Messi podríamos decir que estaba en su prime o cerca del prime, si es que ustedes consideran que estaba en algún otro momento en su prime. ¿Va? Y aparte, cualquier otro jugador que saliera no tenía algún problema. Pero FIFA 17, lesiones. Después tuvimos en FIFA 19, por ejemplo, los problemas con Neymar y con este Cristiano Ronaldo que lo comentamos en el video anterior, que a lo mejor no fueron lesiones como tal, pero tuvieron problemas legales después de aparecer en la portada. En FIFA 20, Hazard, que llega al Real Madrid, problemas con las lesiones, igualmente un fichaje ahí un poco malo para lo que costó y para lo que prometía. O Mbappé también, que considerando la edad y lo poco que se lesiona, también es raro que salga en FIFA 21 y que le pase esa lesión. Y este bug es muy raro porque pasó solamente en un FIFA. Fue el primer FIFA con Foot Champions, el primer FIFA con SBC. Es un FIFA de muchos cambios que muchas veces muchos cambios traen muchos errores acompañando semejante movimiento dentro del juego. Y esto pasó para la época de Totti. Mirá el momento donde viene a pasar un problema con los sobres que tenía que ver con que salía una especie de liñita, a veces gris, a veces muy oscura, a veces con muchos colores, mucho morado, mucho verde, como típica imagen de Matrix que se está como desprogramando un código binario de ceros y unos. Una imagen muy similar a eso, pero que salía debajo de los sobres, y toda la comunidad, todos los científicos, analistas de la comunidad se pusieron a investigar qué patrón había con estas líneas, y se dio a entender, o por lo menos Fran en su experiencia también nos va a contar ahora, qué tipo de impacto tenían estas líneas. Se decía que cuanto más carga de colores, cuanto más cargada estaba esa liñita, más chances había de que te saliera una carta especial, ya sea un IF o en ese caso pleno Totti, una carta del equipo del año, o por lo menos que garantizaba una carta de media alta. Entonces muchísima gente se puso ahí a paranoiquear y a analizar estos sobres como si fuera literalmente el origen de las previsualizaciones de sobres, pero versión Sherlock Holmes 2.0, con un investigador que analizaba, bueno, este camina, comprar el sobre que te va a rentar. ¿Cómo era esa época, Fra? ¿Cómo recordás esa época? Y ese bug en particular. Lamentablemente no me acuerdo del sobre en específico que me marcó ese año, que fue cuando le metí FIFA Points al juego. Pues estaba ilusionado, quería sacar un Totti. Y en mi último sobre 50k saqué a Butragueño, pero no me acuerdo qué patrón había. Lo que sí me acuerdo obviamente es ver las líneas, debatirlo con algunos amigos, como, mira, si sale esto, o sea, estas líneas, no tal cual como ahorita ves pruebas o ves fotos en YouTube. No, es que si salía una verde, luego una morada y luego una violeta y luego nada, era porque iba a ser Suárez. Y así tan específico nunca lo vi, por lo menos, o sea, yo nunca me enteré, nunca lo vi en ese tiempo. Lo que sí sabía es que claramente había un patrón de que lo que te salía, o sea, varias cosas que salían en la línea, era como, abre el sobre o no lo abras. Por ejemplo, si no tenía muchas rayas, normalmente no lo abrías, era como, no destaca, ¿me entiendes? Es como un sobre normal, no me va a caminar.
pero las veces que te la jugabas y que por lo menos en mi caso sí me fue bien, no estoy diciendo que saqué, no sé, una leyenda que sí me acuerdo y que me acuerdo de la línea, pero sí recuerdo sacar caminantes cuando eran muchas rayas, o sea, ya sea el color que sea mucho verde y luego morado y luego tal, o celeste, violeta y luego verde y así, el patrón que sea, pero que fueran muchas combinaciones, ahí como que era cuando iba bien y era divertido la verdad, ver eso en estos momentos, no sé si, o sea, no veo un escenario donde vuelva a pasar. Creo que es un momento en específico porque además es el primer UT, probablemente por lo mismo, pues habían ciertas cosas que no podían arreglar en ese momento y una de esas era ella. Porque si vemos FIFA 16 para atrás, los sobres nunca fueron de caminantes ni de paneles. O sea, literal era abrir el sobre, a ver qué te sale en la portada y ya, ¿no? Y ya en esos tiempos ya empezaron los caminantes, principalmente en consolas de nueva generación. Y por lo mismo supongo que existió ese error de la raya para ver qué te salía. En el siguiente tema vamos a estar hablando de algo que formó parte de un modo muy popular por aquellos años que fue Foot Draft. Foot Draft sin dudas desde FIFA 16 vino a traer novedades a Ultimate Team, después llegó Foot Champions, fueron pasando los años, llegaron los SBCs, se fue desarrollando todo el juego y Foot Draft medio que quedó ahí tirado entre la ropa sucia y la ropa vieja porque es un modo que hace años desde FIFA 16 no se le cambia ni las recompensas, nunca se actualizó, solamente pusieron cartas ahí, pero en los años donde Foot Draft estaba en su peak, donde los videos de YouTube explotaban de visitas, de challenge de Foot Draft, de retos del Foot Draft Record Mundial y un montón de otras cosas, se popularizó un glitch, un boom muy interesante que era el bug de la química en Foot Draft. Por lo general, en Foot Draft la característica era que no solo te tocaban cartas random para elegir en cada uno de tus drafts, sino que también venían con un estilo de química random. A veces venía un Messi Totti con un estilo de química de arquero puesto encima, o un sombra que no le calzaba ni de casualidad. Entonces, en esos años, FIFA 16, 17, 18, hasta donde recuerdo, funcionó bastante tiempo. No sé si hoy en día hay uno vigente, hasta donde tengo entendido, no, en este FIFA 22, y no recuerdo haber visto ninguno en FIFA 21, pero sí durante los primeros 3, 4 años de Foot Draft lo que se podía hacer era lo siguiente: uno iba seleccionando sus jugadores y dejaba un jugador sin agarrar, el último típico antes de tener que agarrarle al entrenador, y lo que hacías era básicamente poner todos aquellos jugadores que vos querías que dejaran su estilo de química clavado, por así decirlo, para cuando jugaras tu draft. Es decir, por ejemplo, ponías un oro común, espantoso, no importa la posición, no importa la liga, no importa nada, por ejemplo de defensor central, porque tenía una sombra, o un if random que no servía para nada, que tenía cazador, lo ponías de delantero centro para que tu delantero centro después tuviera ese estilo de química aplicado. Tenías que salir del juego, volver a entrar, acomodar los jugadores en la cancha, que se cambian su estilo de química, seleccionar el último jugador, seleccionar el entrenador y ya quedaba tu Foot Draft con los estilos de química customizados, que es obviamente, si lo tenías preparado y lo tenías armado mucho mejor que tus rivales, muchísimas veces significaba una ventaja muy grande para ganar cada uno de los drafts. Y muchas veces, como lo dices, el draft te perjudica porque tú no puedes escoger el estilo química y esto se usó mucho en FIFA 17, pues como tú dices, para sacar ventaja, ¿no? Al final de cuentas era algo chetado, era algo que también ayudaba, porque a la hora de probar cartas, y por ejemplo, yo que tengo que hacer una review, es nefasto, no nada más para jugar, como lo dije al principio, sino para probar a la carta, no la puedes probar al 100%, dependes mucho del estilo química algunas veces. Estaba bueno esto. Tampoco era como que dieran una victoria o algo así, que era lo que quería comentar. En Food Draft, por alguna razón, siempre han existido este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de problemas con bugs. En FIFA 17, 18, si no estoy mal, FIFA para 20 según yo ya no, pero entre el 17 y 18 recuerdo que eso se veía mucho y sonaba bastante, que existía un estilo de un bug que constataba en celebrar con el tap, si no estoy mal, el tap de Pogba, que ahorita ya no está en el juego, y lo que iba a hacer es que si tú metías gol, al rival lo iba a sacar del partido, pero al rival no le iba a contar derrota. Y a ti, como lo sacaba el rival, sí te iba a contar esa victoria. Entonces era como un win-win para los dos y era hacer food drafts ilimitados
en esos tiempos, solamente que como les digo era para All Gen, y a All Gen no me refiero a Xbox One, que en esos tiempos estaría muy bien. Imagínate, te vas a la versión de Xbox One, haces eso, y luego en la buena ya tienes monedas, pero eso se podía hacer en Xbox 360 y Play 3. Así de destacados, pues me acuerdo de ese bug, como les comento, ese y el glitch de estilos de química, porque recuerdo haber visto un video de Arian para aprender al respecto. En el siguiente espacio del iceberg vamos a hablar de los hackers. Y cuando hablamos de hackers nos vamos a meter en un problema, en un problemón que hubo sobre todo en este FIFA 22, que siempre pasó lamentablemente. EA nunca tuvo un sistema de seguridad ni un soporte muy confiable, que digamos, por lo general la gente que te responde en esos soportes no suele o conocer de FIFA Ultimate Team, suelen ser empleados de EA en general que tratan de responder con el libretito lo más genérico posible. Y en este caso vamos a hablar particularmente de los hackeos tanto a profesionales del juego como a top traders del juego. Básicamente este año los hackers pusieron el ojo en el top 100 de gente con más monedas del juego, que es un dato público que está dentro de FIFA. Si ustedes van a la parte de mi club, estadísticas creo que es, o scoreboards es en inglés, no recuerdo cómo está en español, pero es la tabla de puntuación de el equipo más valioso, el equipo con más media, el que más ganó monedas a lo largo de todo el año, el que más valor de club tiene, y un montón de otras cosas que están ahí puestas en juego. Y en base de esto, con los nombres de usuarios públicos que forman parte de ese top que le sale a cualquier jugador, lo que hicieron fue ir pidiendo al soporte de EA diciendo: hola, este es mi nombre de usuario de PCN, no recuerdo mi contraseña, por favor lo que querría es restablecerla, y tratar de, lo que se dice en inglés, escamear, estafar, hacerle una jugada sucia al soporte, simulando ser una persona que no son, con un soporte muy ineficiente y muy inepto en su labor. Y lo que generó es que muchos traders top mundiales fueran hackeados. Ahora, si ustedes se preguntan por qué hackearían un pro, qué ganan llevando su cuenta, principalmente hay un mercado negro de monedas en FIFA que muchos imaginarán, imagino que conocen, que es básicamente una venta de monedas por fuera de los FIFA Points, algo que está penado por EA, pero que existe y aproximadamente se venden a un precio elevado. Son como $10 cada 100.000 monedas, depende de la página, depende del momento del año, pero es un dinero que, si ustedes piensan en cuentas de 50, 60, 70, 80 millones de monedas, son cuentas que literalmente valen en precio real $6.000, $7.000, $8.000, $10.000, que si hackeas a varias es literalmente una barbaridad de dinero. Y es por eso que se generó todo este revuelo, que no solo expuso la posibilidad y lo fácil que es hackear una cuenta de Ultimate Team, sino que también desentramó todo un sistema de EA que muestra una flaqueza y sobre todo una falta de seguridad en los datos personales, porque más allá de la cuenta de EA, y agrego este dato, Fra, lo que se vulnera también cuando te cambian los datos de tu cuenta de EA son datos personales. No nos olvidemos que EA Origin tiene registrados nombre, apellido, muchas veces dirección, dónde vivís, a veces tarjetas de crédito anexadas si es que compraste FIFA Points alguna vez, por lo cual hay una vulneración de datos personales que EA no está defendiendo, que literalmente pueden llevar a cosas tan graves como hipotecar una casa, o quién sabe lo que puedan hacer si tienen acceso a la tarjeta de crédito de uno. Primero que nada, esto lo hacen principalmente por las monedas, y como dice Lucas, lo han hecho no nada más con pros de FIFA, o sea, pro players, gente competitivo, también con los top traders, que es fácil de encontrar quiénes son, y si llegan a ver una cuenta con monedas, también lo hacen. Creo que también los traders da como para dividir en ciertos mini temas, porque primero está eso, ¿no? La polémica de este año, y que también, pues el año pasado también le pasó a Crakever, y no fue algo por las monedas como tal, sino que literal lo hackearon, o sea, le quitaron el correo. Y esto básicamente es a lo que yo he escuchado, es que es mucho menos seguro tener tu club de PlayStation, o sea, de FIFA, pero jugando en Play, con tu correo siendo de Gmail. Es mejor teniendo Outlook o algún otro. Y, por ejemplo, a Crakever, que mucha gente lo conocerá, un pro player muy conocido mexicano, le pasó el año pasado, le pasó a Beto19 Ávila, que también es muy conocido aquí en México, pro player. Y puedo dar el ejemplo yo que a principios de año, cuando todavía no estaba esta polémica,
de que estaban hackeando a mucha gente, una persona, un seguidor, me prestó su cuenta con Nazario Mediano al principio del juego transferible. Me la presta, lo probé y todo. A lo que yo entiendo, si la gente o el pro, bueno, la persona, ¿no? Que sea el hacker, con que vea el ID de la persona, con eso tiene. Entonces, me comenta que de la nada ya no tenía nada en su club, mi seguidor. A mí la verdad me agüitó mucho porque primero hice la review de la carta, o sea, pudo haberlo vendido mucho antes y pues no pasó eso. Y yo lo que supongo, siempre me hice la teoría en la cabeza, fue que alguien que tenía conocimiento al respecto vio la review o, conociéndome, o la buscó, que también sería muy inteligente. O sea, inteligente obviamente no hagan eso, pero pues pensando como ellos, buscan una review de Ronaldo Nazario del FIFA que acaba de salir hace días, ven la review y si tienen el ID arriba, facilito, es transferible, mucho mejor. El siguiente tema creo que no muchos lo van a conocer porque tuvo una historia muy particular este personaje que es David Myler, futbolista, exfutbolista en estos tiempos, se retiró muy joven a los 30 años por problemas en su rodilla, youtuber, creador de contenido de FIFA, fue quizás el que fue pionero en muchas cosas porque hoy en día por ahí conocemos que Diogo Jota, algunos creen que le juega la cuenta a alguna persona que no es él, pero se popularizó mucho que Diogo Jota es alguien que no solo juega bien el fútbol, jugando en el Liverpool, sino que también es muy bueno en FIFA, llegó a ser 30-0 en Foot Champions, era en su momento top 100 de los que jugaban y David Myler fue el precursor de toda esta movida. Quizás muchos se quedaron con lo de Jota en estos últimos años. Él jugaba en el Hull City en ese momento, para la época de FIFA 17 es cuando empezó a hacer contenido y se dieron un montón de cosas muy curiosas en torno a él. Primero, que era un futbolista profesional que se sumaba a un mundo que todavía no era tan como es hoy, tan popular hoy en día. El streaming, los videos, la creación de contenido es un poco más mainstream, por así decirlo. David Myler se metió en este mundillo. Hoy en día conserva su canal de YouTube con más de 300.000 suscriptores, pero dejó en oculto todos los videos. Vaya a saber uno por qué, qué es lo que sucedió, si hay algo que a él le dio vergüenza seguir mostrando. Vaya uno a saber qué hay envuelto en todo esa cuestión, pero hasta lo más pintoresco de todo es que no solo fue este primer vínculo como vimos después pasando la pandemia, cuando empezamos a ver a Courtois jugando a la Among Us, o cuando nos empezamos a conectar de alguna forma entre el mundo de los famosos y el fútbol con los espectadores. Es algo que en su momento era muy raro de ver, hacía mucha ilusión y hasta llegamos a ver un clip donde en la época de San Patricio, que vamos a tocar de otro tema también de ese evento y los eventos de San Patricio en FIFA, David Myler sacó una carta especial irlandesa de sí mismo en un video y fue sin dudas una de las cosas más épicas que recuerdo de esa época. Yo recuerdo conocerlo porque era como alguien que era jugador y que se hizo popular en la comunidad porque además de jugar bien al fútbol, eh, pues tenía buen nivel en el FIFA, hacía top 100, esos tiempos era más complicado, o sea, en esos momentos es top 200 y lo que quieras, pero siendo el primer año competitivo y todo, a lo que yo recuerdo sí era un poquito más complicado ver a la gente haciendo así rangos chetados y él los hacía. Yo en lo personal, si me preguntas, Lucas, yo siento que sí los hacía él, o sea, yo siento que él sí jugaba su cuenta y todo lo demás, y sí, o sea, se popularizó antes de que se hiciera normal que cualquier tipo de celebridad se meta al mundito de esto de la creación de contenido, porque ahorita podemos ver fácilmente a Ibai con muchos futbolistas, lo de lo que tú dices del Kun Agüero, o tenemos el caso que yo siento que ahí fue donde empezó a crecer un poco más la comunidad del gaming, sumada a celebridades o gente importante de otros medios, fue la colaboración de Ninja y Drake. No sé si te acuerdas en Twitch. Entonces, como que fue de los pioneros, para mí el pionero de eso, alguien que no era metido en FIFA, que se dedicaba a otra cosa y empezó a crear contenido porque aparte hay videos, estoy viendo en este momento un clip donde sacan a Engolán y está haciendo un pack opening al lado de Declan Rice, por ejemplo, cuando jugaba en Irlanda y pues todavía no se había cambiado la nacionalidad a inglés. Y pues ese tipo de cosas son curiosas. La verdad no sé por qué quitó sus videos y los puso privados, pero
Si te metes a su canal de Twitch, la última vez que prendió no tiene más de 2 semanas y probablemente, si lo quieres ver, luego lo puedes ver básicamente en stream. Sí, sin duda me quedo con eso, la ilusión que te daba ver en su momento a alguien que llegó a ser seleccionado nacional de una selección como es Irlanda y lo épico que era. Hoy en día es todo más normal, pero siempre nos vamos a quedar y por eso tiene su lugar en el iceberg con el primero, con el que de alguna forma fue el pionero de toda esta época de futbolistas, streamers y creadores de contenido, que además pasó por la comunidad de FIFA. En la siguiente parte de este iceberg vamos a hablar de algo que no tiene sentido desde la primera oración que decimos, que es jugadores que existieron en FIFA 17 con 1 y 2 de media. Sí, como escuchan, 1 y 2 de media. La media que le pondrías literalmente a una persona que jamás en la vida pateó una pelota y que no es capaz de devolverte un pase ni con una pelota hecha con medias y una cinta. Bueno, literalmente esa es la media que tenían ciertos jugadores en FIFA 17. Se habla de una especie de testeo que fueron nombres, jugadores, parte de la base de datos que fueron simplemente testeados a ver si se podían agregar cosas en el juego. Nunca se supo bien qué le dio origen y por qué eran buscables en el juego. Lo cierto es que si bien se podían buscar, eran algunos nombres como Freddy Juárez de 2 de media, Chou Fang de 1 de media, o Chou Feng creo que es la comida de comida china, pero bueno, un nombre similar de 1 de media, Derek Smith, todos nombres así como genéricos por así decirlo, con cartas que no estaban ni en conceptuales, ni en el mercado, ni tenían rostro al momento de buscarlas, pero que sí salían en la base de datos. La típica que buscas un jugador en el mercado, pones PELE o pones Edson y te sale Pelé, pero también te salen todos los Edson del juego, como puede ser Edson Álvarez del Ajax. Bueno, así aparecían estos jugadores y lo loco es que por alguna razón son, por más que no hayan existido dentro del juego, los jugadores con menos media en la historia de una base de datos de Ultimate Team. Pero al no haber estado en el juego nunca vamos a saber cuán malos eran este Chou Fang, este Derek Smith o todos los nombres que seguramente hayan sido simplemente una prueba de código de EA que por error o por olvido o por lo que fuere se quedaron ahí en la base de datos y nunca lo sacaron. Si te pones a investigar, Freddy Juárez existió, es un jugador estadounidense, supongo que con raíces de aquí de México. Pero solamente tenemos un problema y es que tiene 44 años, que en 2015 empezó a dirigir, o sea, era director técnico y no podría ser él. Y si hablamos de Freddy Juárez, pues es como el nombre principal. Si te pones a checar, a ver, si quieres, puedes meterte, o sea, puede haber algún jugador de una juvenil, no sé, de Tigres, del América, o de cualquier otro equipo. Porque si no me equivoco, en FIFA 17 todavía estaba la Liga Colombiana. Y podría ser de cualquier otra liga, no nada más estoy diciendo de México. Pero a ver, aquí el punto es que es imposible dar con ese jugador o con cualquier otro. Y como le dice Lucas, pues muy probablemente fue un testeo. Y ahí siempre ha movido cosas aquí. No es la primera vez, porque este año, si no estoy mal, fue este año, agregaron a Di Stéfano en las búsquedas el año pasado también. Y nos tienen hypeados desde hace bastante con una carta de ese mismo jugador. O antes de tener los iconos moments, igualmente los podíamos buscar y podíamos ver la media que tenían en el juego. Entonces, como lo vuelvo a decir, es algo que ya han movido varias veces y en este caso, pues es un poco curioso, ¿no? Que lamentablemente no los pudimos probar a esos jugadores de 1 y 2 de media. La próxima parte de este iceberg trae a Peiras DT. Lo quisimos poner así como para no dar ningún tipo de spoiler. Creo que muchos deben conocer por lo pintoresco de este entrenador que sale en FIFA y por el hecho de que es de Francia también, muchas veces muy requeridos los entrenadores franceses. Es uno de los más pintorescos por esos lentes tan extravagantes que tiene, pero más de uno se va a sorprender cuando les contemos en este iceberg que Peiras probablemente sea un nombre inventado y que esa persona que ven en la foto no es un entrenador de fútbol. Básicamente, este dato viene a revelarnos, vaya uno a saber cuántas personas son reales y cuáles no, habría que hacer una investigación muy a fondo, de que la foto de Peiras sale del típico sitio de stock donde buscas persona con lentes o buscas hombre mirando al horizonte o lo que fuere. Un típico sitio donde pagás por bajarte fotografías que las saca un fotógrafo y que las vende a través de ese sitio. Bueno, Peiras es un modelo, evidentemente no se llama Peiras, y esa foto está a lo largo de
un montón de lugares hasta en un libro de estudios de inglés. Si mal no recuerdo, si no estuvimos chequeando ahí mal el dato con Fra. Y además hay otros entrenadores ya confirmados que no existen. Vamos a mostrar también en esta recopilación un tal Ainsworth, vaya uno a saber también si se llama así, que sale como foto de buscado por el FBI en una serie de Netflix, que de repente es entrenador en el juego. Así que nunca se fíen, no se enamoren tanto, no le agarren tanto cariño a esos entrenadores que, si no investigaron bien, puede que de repente sea un actor del que tengan como entrenador en sus equipos. Principalmente con los bronces y platas es donde creo que suele pasar esto. Con los oros estoy casi seguro que todos los oros que existen DTs en el juego tienen que ser DTs, o sea, en la vida real. Sería muy raro que un Peira fuera de oro o algún otro jugador, o a lo mejor mejor dicho, otro director técnico, porque la gente se daría cuenta y digamos, a ver, ya nos dimos cuenta, pero sería más obvio, sería más raro. Entonces, los jugadores o los técnicos de bronce hay que revisarlos foto por foto, técnico por técnico, porque puede ser que alguno sea o no director técnico. Igual esto se hacía años anteriores con preparadores físicos y demás que existían en el juego, los podía sacar en sobres y la empresa aprovechaba para sacar, por ejemplo, gente que trabajaba en EA. Tenemos el ejemplo de Simón, un trabajador de EA que falleció en 2016, si no estoy mal, que además que ya lo vimos en el anterior Iceberg, que le hicieron un homenaje, le pusieron su carta como preparador físico, te podía salir en sobres y lo vuelvo a repetir, así lo han hecho con varios jugadores. Hasta el supuesto hereje traidor Foot Economist que hablamos en la parte 1 del iceberg también tenía su carta de entrenador en la época donde había entrenadores que subían las curas de lesiones y otras cosas, pero nos quedamos con Peiras y los actores como parte de los entrenadores de FIFA. Vamos a estar hablando ahora de Ronnie, un jugador de FIFA 10 brasilero que deberíamos considerarlo más allá del diseño de la carta que se les voy a mostrar en pantalla. La primera carta flashback de la historia de FIFA, por más que no existieran ni siquiera los IF a esa altura en FIFA 10. ¿Por qué hablamos de cartas flashback con Ronnie? Tengo acá el apunte, no le quiero errar, así que lo voy a estar leyendo. Básicamente, Ronnie Everson en 2006, jugando en la liga portuguesa, obtuvo el récord de el tiro con la mayor velocidad pico, o sea, la velocidad más alta que llegó en ese remate, con 211 kilómetros por hora. Un cañonazo de tiro libre que metió Ronnie en este gol, que no lo ponemos lamentablemente por temas de copyright, que ya hemos tenido problemas intentando hacer una parte del iceberg, así que no lo van a poder ver, lo pueden buscar igual Ronnie 2006 Sporting de Lisboa Record Goal y seguramente le salga. Y básicamente EA le sacó una carta con 20 puntos de mejora de tiro sobre su carta base, que también se la voy a mostrar, que es exactamente la misma, con 72 de tiro en vez de con 92, para recordar esta hazaña del jugador brasilero. Sin dudas, por más que no esté maquillado, por más que no haya 350 diseños como hoy en día hay en el juego, esta es la primera carta flashback de la historia del juego. No solo probablemente uno de los laterales de plata con más estadísticas top en una habilidad como es tiro, sino sin dudas la carta más curiosa por esta razón, que tiene que ver con el hecho de que hacía flashback a otra hazaña del pasado y no un momento actual de ese jugador en el año 2010. Si te das cuenta, la carta que saca después en FIFA 11 también destaca por algo similar, por tener mucha potencia de tiro. Vemos la versión de FIFA 13, vemos la versión de FIFA 11 y vemos que tenían 94 en potencia de tiro, lo cual como que comprueba, ¿no? Que se le marcaba esta estadística y se la reconocía, pero en la de FIFA 10 pues no solamente mejoraron fuerza de tiro, sino que le quitaron absolutamente todo. Por lo mismo es recordado. En este momento no tengo el dato, no sé si sea el lateral con mayor tiro en toda la historia de Ultimate Team, pero mínimo sí podemos decir que en los primeros 5 o 6 años de Ultimate Team fue el lateral sí o sí con más tiro. Además, que si lo vemos de cierta manera, es un jugador que tuvo un flashback sin que
todavía existieran esas cartas. Y si hablamos de jugadores con historias curiosas, nos tenemos que remontar a Felipe Melo, el brasilero, conocido ahí por ser un tipo bien agresivo en la mitad de cancha, el equivalente a un Casemiro de estos tiempos, que en FIFA 13 tuvo un par de particularidades muy exóticas. Primero, es el primer jugador de la historia en tener dos cartas en un mismo FIFA, siendo jugador de campo y siendo arquero, que es la carta especial que logró sacar, y ahora les vamos a contar un poco el contexto de por qué sacó Nif de arquero, un jugador que jugaba de mediocentro defensivo. Además, es probablemente la primera carta de la historia de FIFA que obtuvo un downgrade en su carta, es decir, que bajó de media y bajó de estadísticas, bajó sus números, como pasó quizás con Agüero Flashback hace algunos FIFAs, que se introdujo este concepto con Cristiano Flashback, con Neymar Flashback, que son peores que su carta base, pero con cosas distintas. En el caso de Felipe Melo, le dieron un IF. Era todo malo. Exactamente, era todo malo. Era un IF de 64 de media, arquero, y se lo dieron porque su equipo, el Galatasaray, donde jugó entonces, tuvo un partido en la Liga Turca donde echan al arquero en el minuto 93, cobran penal, no tenía más cambios el técnico del Galatasaray, y Felipe Melo se calzó los guantes. Y no solo se calzó los guantes, sino que atajó un penal e hizo un festejito ahí como si fuera un perro, ahí como si fuera un león furioso, y se llevó esa carta especial por mérito a básicamente darle la victoria a su equipo, que estaba ganando 1-0 y que gracias a él obtuvo la victoria en ese partido. Así que una historia increíble la de Felipe Melo. ¿Qué puedo agregar en este caso? Como bien lo dice Lucas, curioso porque es el primer jugador que saca una carta peor en todos sus stats. Y además, si no estoy mal, es el único, y si hay más jugadores sería de los pocos, pero que yo sepa, es el único jugador que tiene una carta de campo, ya sea central, ya sea lateral, mediocampista, delantero, extremo, lo que sea. Y además, ese mismo año saque una de portero. En el caso de Felipe Melo lo logró. Y es de esas cartas que son curiosas y además para recordar y repasar durante los años. Y hasta donde tengo entendido, por algo que me comentaba Fra, el hecho de que haya festejado ahí como si fuera un león, como si fuera una bestia salvaje, hizo que EA ponga esa celebración en el juego. Voy a intentar recolectar algún clip de Felipe Melo en el juego ahí celebrando ahí con el rar incorporado, pero estaba esa celebración y se podía hacer con ese Felipe Melo. Y otra vez nos vamos a FIFA 17 para otra curiosidad. Creo que FIFA 17 trajo muchas pruebas con la llegada de FUT Champions, con la llegada de los SBC, trajo muchas cositas nuevas. Y como tuvimos cosas nuevas, tuvimos un SBC que no se repitió jamás de los jamases en la historia de FIFA, que tuvo que ver con un evento que con el correr de los años también se perdió, que tiene que ver con el evento de San Patricio. San Patricio, por lo general en FIFAs anteriores, daba torneos como opción, donde con irlandeses uno podía conseguir cartas especiales de ciertos jugadores o premios en sobres y monedas. Y en ese FIFA 17, incorporando la dinámica de los SBC, pusieron uno de los que probablemente sea el peor SBC de la historia del juego, porque realmente no tenía sentido alguno y era literalmente lo más parecido a un casino que tuvo EA. Era una olla de monedas como tal, se llamaba de esta manera, en la cual en esa semana salían cartas de jugadores irlandeses en el juego, especiales color verde de San Patricio, que no eran un IF ni nada, simplemente eran cartas irlandesas temáticas que se vendían a precio de IF, 14, 15, 16k cada una, y con esas, dependiendo de cuán buena sea la olla dorada que fueras a canjear, te pedían 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartas de este estilo, por lo cual cada olla costaba en SBC 50, 100, 150 mil monedas dependiendo de cada una, y te devolvían una proporción por lo general que empezaba de 20, 30k menos de lo que pagabas por el SBC hasta 50, 60k más, pero que eran una completa estafa. Era un sobre que daba 12 canjeos o más de monedas como los que te tocan ahora en sobres, pero en una olla específica, como si fuera la olla dorada del Duende de San Patricio, o más que nada con la cultura irlandesa y todo lo que tiene que ver con los duendes, la fortuna, el dinero, el oro y todo lo que también está vinculado culturalmente a San Patricio y a Irlanda en general. Sí, ya de por sí a EA se le vincula mucho con eso de ser un casino, de mucho que dependemos de la suerte y todo eso. Por así decirlo, que ya con esto de San Patricio, las ollas, se comprobó o mínimo nos deja mucho que dudar. Porque una cosa es que abras un sobre
Es como una ruleta de que te puede salir algo, no, de que el jugador camine, que el jugador tal. Pero aquí literalmente te están escogiendo, o sea, no hay otra manera de verlo. Es como una ruletita, eh, pero casi, casi donde te están eligiendo cuántas monedas te van a dar dependiendo de lo que tú metas. Porque, no sé, por ejemplo, si gastabas 30,000 o 40,000 o 20,000, te daban X cantidad como mínimo y como máximo en ese sobre o en esa olla. Y mientras subía la cantidad de monedas, pues claramente también subía lo que podías conseguir. La cuestión aquí está en que de lo que yo recuerdo, porque me acuerdo que me compré algunas y además que bien directos como los de DJ Mario, los de Cacho, por ejemplo, la mayoría que compraban era quedar a tablas, o sea, tablas que era muy raro, o perder. Muy pocas veces se ganaba y por lo mismo les digo, es un poco extraño y sí deja mucho, nada, mucho que pensar. Lo más parecido a un tragamonedas que tuvimos alguna vez en FIFA y creo que por esa razón también no volvió nunca más. Y ahí se dio cuenta y lo barrió y a otra cosa, pero quedará en el recuerdo y queda en este iceberg la olla de monedas como uno de los SBC más curiosos de la historia. Para hablar ahora de la categoría jugadores eliminados y entender por qué está en esta parte del iceberg, vamos a dar algunos ejemplos que hacen de esta categoría algo un poco turbio. ¿Por qué? Básicamente porque la mayoría de jugadores que están eliminados del juego en muy pocos casos tiene que ver con el hecho de que queden libres o en algún club que no forma parte del juego. Y acá vamos a hacer foco en los jugadores que son eliminados por causas externas al fútbol. Por ejemplo, varios jugadores como se me viene en la cabeza Onana del Ajax o Eremenko, que en su momento jugado en el CSKA de Moscú, que fueron eliminados por un doping positivo, quizás de lo más liviano que podemos llegar a ver en este tipo de categorías, pero también vamos a ver jugadores como, o repasar, mejor dicho, jugadores como Benjamin Mendy, el jugador del City que fue arrestado, está en prisión por varias causas vinculadas al abuso, acoso y violación. Entonces, son muchos los jugadores que fueron eliminados del FIFA por causas heavies. Son otros los jugadores que también se mantuvieron dentro de todo, pero que se sabe y están en el ojo que en cuanto al mínimo detalle se confirme o entre en un proceso legal, EA siempre toma esta medida y lo charlamos en la primera parte del iceberg. La medida de ser cautelosa y cuidar su imagen y ante cualquier persona, jugador, entidad, ya sea dentro de su empresa o de los jugadores que forman parte del juego que esté involucrado en algo ilegal o en algo que no le pegue bien a la empresa, automáticamente lo que suelen hacer es eliminarlo del FIFA, como pasó en varios de estos casos. No sé si vos, Fra, te acordás alguno puntual más o alguno que haya sido quizás un poco más turbio. Pues, a ver, turbio, ¿no? O sea, el de Greenwood, me acuerdo que el de Greenwood fue uno, pues que sí, del cual se enteró mucha gente. Seas o no jugador de FIFA, pues bueno, si te gusta un poco el fútbol, muy probablemente te habrás dado cuenta de eso y lo terminaron eliminando. No me acuerdo si tardaron 24 horas, pero según yo así, no tardaron ni 2 días para sacar al jugador después de que la novia lo acusara de violencia, básicamente. Entonces, pasó con él, los que tú comentaste también. Sí, incluso Si con lo cosas quieres, entre comillas, no quiero decir menores porque no son menores como tal, pero acciones que sí. por ahí no todo el mundo repudia, como puede ser el maltrato animal. Recuerdo que a Zuma lo sacaron del juego también automáticamente después de que se hizo viral un video donde él pateaba a su mascota, un gato, para ser más específico. Y también hemos tenido casos así bastante extremos, como que siento que EA en ese sentido está siempre atenta para cuidarse, y desde un doping positivo de 3 semanas a cuando sacaron a Suárez 6 meses del juego por morder a Chiellini, o Adam Johnson, que me acuerdo también, un jugador que jugaba en la Premier y desapareció del mapa porque fue condenado por muchísimos años por violación y a menores, creo, o sea, un caso espantoso. Y siempre, desde lo más mínimo hasta lo más grande, estuvo muy pendiente de cualquier irregularidad que tenga un futbolista. Yo lo saco al día siguiente, como dice Francia, hace falta, de mi juego, y que no aparezca hasta que las cosas se aclaren o que no vuelva nunca más al juego. Y otra vez tenemos el nombre de un jugador pegado a un número y una explicación que dar de un dato que no sé si muchos van a conocer, sobre todo porque en estas épocas nos remontamos a la época de FIFA 10, FIFA 11,
se hacían estos homenajes como el que vimos de Ronnie hace un ratito y como varios que tienen también en la primera parte de este iceberg, donde un jugador marcaba un récord o lograba algún hito en la vida real y automáticamente le sacaban una carta homenajeando a este jugador en FIFA Ultimate Team. En el caso de Wallison tenemos un jugador que jugaba en el Cruzeiro y que hasta ese entonces tuvo el récord del gol de volea más lejano del mundo hasta esa época, y es por eso que EA en ese caso le hizo homenaje con una carta especial que mejoraba muchísimo este tiro en base a este pedazo de gol que hizo. Como lo comenta Lucas, era un jugador que en su carta base tenía 68 de media en FIFA 11, pero le sacaron una carta Inform de 48. Y si te das cuenta, tiene stats lamentables. O sea, 33 de ritmo, 36 de regate, 20 de cabezazo, 20 de pase, pero le pusieron 84 de tiros, supongo que volteando la cifra, en vez de 48, 84, supongo que fue por eso, porque pues fácilmente le hubieran puesto 90, ya con las otras stats que le hacían más inservible. Entonces, primero eso es lo curioso, y además también comentar que si no jugaste FIFA 14, FIFA 13, FIFA 12, también Wallison era un jugador que, si bien no era la cara de las cartas chetadas, siempre estuvo ahí en la discusión, siempre fue un jugador que se mencionaba y que también se recomendaba para los famosos, si no me acuerdo cómo se le decían, Brasilvers, los Brasilvers, que pues eran jugadores brasileños de plata que tenían skills, que tenían muy buenas estadísticas, y te podías hacer un equipo completo de brasileños de plata, ya que en esos tiempos en Ultimate Team salían todos los jugadores de la Liga de Brasil. Vamos con el siguiente dato que tiene que ver con los clubes que tienen cierto bug, sobre todo en cartas héroes. En un principio de año se hizo muy viral cuando se dio a conocer que supuestamente Mostoboy había jugado en el Toti, según la biografía que tienen los héroes y los iconos, algo totalmente ilógico, irracional por donde se lo mire. En el caso de Mostoboy no tuvimos una explicación y es por eso que tratamos de investigar un poco más. Obviamente es un dato full iceberg y la curiosidad más grande se nos da con Antonio Di Natale. Antonio Di Natale volvió a estar, por así decirlo, en las primeras planas en estos últimos días y semanas, porque venimos de la promoción de Foot Captains y Di Natale sin duda sacó una de las cartas más chetadas que hemos visto hasta ahora en todo este FIFA 22. Y lo curioso es que también tiene un club reemplazado que no existe, que se llama Héroes del Estilo de Química. Se nota que es un nombre inventado por EA. Y si nosotros nos remontamos a la carrera de Di Natale, teniendo ahí la base de los clubes donde jugó, sale primero el Empoli, y el club que está reemplazado por este Héroes del Estilo de Química es un club llamado Boca Pietri, donde él estuvo cedido solamente por una temporada, pero un club que hace varios años se fundió y dejó de existir. Yo no sé si habrá alguna limitación en cuanto a derechos o al no poder nombrar instituciones que ya no existen dentro del juego. En el caso de Mostoboy no tiene justificación, pero sí vemos un reemplazo directo en Di Natale de este equipo Boca Pietri, ya fundido, ya inexistente, con un nombre completamente falso que está inventado por el staff de EA. Sí, como tú lo comentas, en el caso de Mostoboy, no solamente están clubes inventados en la carrera, tal cual de en qué equipos ha jugado, sino que también en selección. Y si bien es un jugador que le tocó la época de pasar de la Unión Soviética a Rusia y que por lo tanto participó en ambas selecciones, no tiene sentido que salga otra selección más cuando no hay ningún registro de que haya jugado en una tercera selección. Por lo tanto, podríamos decir que el caso de Mostoboy sí no tiene sentido, ya que, como les digo, sale que jugó un año en la URSS, 13 partidos, 3 goles, 2 partidos en la UEFA Champions League, quién sabe, no sé, ningún gol, y con Rusia 50 partidos jugados, 10 goles. Ya si nos vamos a la carrera con equipos, vemos que debutó en el Toti, o sea, no está mal, debutó en el Team of the Year con 20 partidos jugados y 7 goles. Como les decimos, esto no tiene relación ninguna con su debut, como si lo tiene Di Natale con ese equipo que desapareció cuando fue pues, sí, el segundo equipo por el cual pasó el jugador italiano. Hoy en día tenemos una página, un Twitter sobre todo, que es el típico que te anuncia desde EA
hola, hoy tenemos un mantenimiento programado que va a estar durando tantas horas y que va a dejar sin disponibilidad a Ultimate Team, o de los tantos errores que tuvimos este año cuando los Player Picks rojos se dieron transferibles. Ahí estaba EA FIFA Direct para contarnos: tenemos un problema con tal cosa, cuando pasó lo de Ramsdale, cuando pasó lo de los frees que no los daban en sobres. Un millón de errores que siempre EA tiene. Es una cuenta que es necesaria para una empresa como EA, que se las manda tantas y tan seguido. ¿Qué pasó con esta página de EA FIFA Direct, que hoy en día forma parte de la comunidad, o sobre todo que es una fuente de consulta muy grande para todo el mundo? Esta página se creó a partir de problemas que empezaron a tener los community managers. En general, EA se manejó muchos años a través de foros y también en redes sociales, cuando se empezaron a tener un uso mucho más grande, a través de representantes. Uno muy conocido que ya no trabaja con FIFA, se fue a 2K después del EA Gate, se llama Zaro, otro se llamaba Cory. Son varios que, si jugás hace mucho tiempo, si estás metido en la comunidad de FIFA, te van a sonar estos nombres, y eran ellos los que directamente en los foros de EA o en las redes sociales en sus inicios respondían directamente a la gente que tenía dudas para con el juego o problemas en particular. ¿Qué pasó? Con el EA Gate se hizo tan popular, hubo tanto odio también hacia la empresa por todo lo que se estaba difundiendo, al punto donde empezaron a hackear las cuentas de estos community managers, de esta gente que estaba en representación de EA, más que nada por todo este aluvión de odio que tuvieron encima. ¿Qué pasó? A partir de ahí, EA decidió de alguna forma dejar de tercerizar esta cuestión y poner una cuenta directamente bajo el respaldo de la empresa, verificada y todo, para evitar que sus empleados empiecen y sigan sufriendo un hostigamiento directo hacia la persona, y de alguna forma quitándole la cara al rostro humano visible que tiene EA como soporte, o que tenía hasta entonces. El siguiente espacio dentro del iceberg tiene que ver con jugadores perdidos, y acá está bueno traducir también qué queremos decir con jugadores perdidos. De alguna forma tenemos que hacerlo sintético para que se pueda ver en este iceberg. Cuando hablamos de jugadores perdidos, hablamos de jugadores que se anunciaron y que nunca salieron, que formaron parte de la base de datos del juego pero tampoco lo sacaron por alguna razón. Y vamos a tocar algunos ejemplos de jugadores que también de alguna forma no solo se perdieron, sino que son una especie de invento de laboratorio de EA. Y vamos a arrancar, y voy a arrancar yo particularmente con una carta que fue una mezcla entre Timo Werner, alemán, en su momento jugaba para el Red Bull Leipzig en FIFA 18, y Douglas Costa. Douglas Costa, que en su momento, brasilero él, jugaba en la Juventus. Salió una carta que duró muy pocos minutos en SBC, evidentemente fue un error de programación de EA, donde salió Timo Werner, pero solo mantenía su posición. Era un delantero centro de la Juventus, brasilero, con las estadísticas, la cara y todo lo que hacía al jugador de Werner in-game en FIFA. Una completa bizarreada que muy pocos en el mundo pudieron tener en ese FIFA 18, pero que de alguna forma quedó en esa especie de cielo de SBCs que o nunca salieron, o que fueron algo súper random, que duró muy poco y que casi nadie en el mundo llegó a ver. Algo equivalente quizás a un Pokémon legendario, o esas cosas que en otros juegos o espacios no se llegan a ver casi nunca. Como bien comentas, ya ha pasado varias veces en Ultimate Team. Podemos dar el ejemplo de Rossi, que iba a sacar una carta a fin de una era cuando estaba en Boca, no se la sacaron. Gabriel Jesús Futmas, que también fue muy conocido. Y si nos queremos meter también, tenemos uno que otro jugador SBC, de los filtrados, ¿no? Que últimamente, no sé, por ejemplo, ahorita no puedo decir el Kun Agüero porque yo siento que se va a salir. Sé que mucha gente está impaciente con eso, pero sí jugadores como Guendouzi, Flashback y demás también están pues perdidos, y hay un grupo bastante selecto porque hay ocasiones donde EA se suele equivocar, nos enseña una carta que no está en sobres, o que ni siquiera existe, solamente está como publicidad, que les digo, es el caso de Gabriel Jesús o de Rossi, que si no me equivoco, ese se agregó a conceptuales, ¿no? Y por eso mismo estaba en Footbin. Eso fue lo loco, porque De Rossi sacó un fin de una era en la Roma el año anterior, que fue realmente donde más tiempo pasó en su carrera, pero se había filtrado y estaba en conceptuales una carta ya jugando para Boca. De hecho, creo que tenían los derechos todavía, porque hace un tiempo que perdió los derechos de exclusividad EA sobre Boca Juniors y sobre River, que firmaron contrato con Konami, pero en ese momento estaba todo dado para sacarlo, y no sé ni tengo todavía muy claro cuál fue la razón por la cual la dieron de baja, pero sí
fue por muchos SBC que, como decimos, se van a quedar ahí en el cielito de aquellos jugadores que pudieron ser, pero que nunca vimos en FIFA. Un caso muy polémico, y acá es el primer dato del iceberg que lo podemos catalogar como mito, y se los vamos a preguntar a ustedes para que también en los comentarios nos den su opinión si creen que esto puede existir. De mi parte sí creo que puede haber movimientos como este. Les voy a explicar un poco el contexto y vamos a opinar también junto a Fra de cómo vemos esta situación. En FIFA 21 se vio y se dio al principio una cuestión que tenía que ver con demasiadas cartas especiales de todos los equipos vinculados a Red Bull. Ya sabemos que Red Bull, si bien hay algunos equipos de Red Bull como el Bragantino de Brasil que no están en el juego por un tema de licencias de la liga, está la versión del club tanto en Alemania como la versión del club en Austria, y creo que también tiene su filial en la MLS. Exactamente, creo que está esos tres clubes. Y tuvimos en el inicio de FIFA 21, los primeros 3 meses, 7 cartas especiales que no se basaban en performance de la vida real. Consideremos que en FIFA 21 no era como FIFA 22, que había una promo toda la semana desde el inicio, sino que de vez en cuando eran una cada 15 días o 3 promos en un mes, por lo cual en un lapso de 5, 6 promociones tuvimos en todas una carta o más de los equipos de Red Bull, sumado a IF de plata que no tenían que ver con una cuestión de rendimiento. En su momento a mí me generó sospechas y me puse a investigar, y se había filtrado una especie de documento donde el Leipzig estaba de alguna forma sponsoreando algo con EA, habían hecho alguna acción de marketing con EA, y en ese momento se me plantó la semillita de la duda, y te la planteo vos, Fra, para que me des tu opinión y que después la gente en los comentarios nos diga qué opinan. ¿Vos crees que de alguna forma, alguna vez, no digo siempre, pero alguna vez algún club habrá puesto plata como una movida de marketing para promover un equipo o para promover la marca en sí del club, para que ahí de alguna forma, bueno, asegúrame 1 o 2 cartitas en el equipo de la temporada, o asegúrame 1 o 2 cartas en esta promoción, así el club tiene visibilidad en esta época que me viene bien? ¿Vos lo ves posible esto, o pensás que es puro mito o puro delirio? Estoy en el punto intermedio porque la verdad pienso que podría ser. O sea, siento que no sería, después de tanto escándalo que hemos tenido con EA, no sería algo descabellado. Eso sí, no siento que, por ejemplo, sea el caso con cartas que luego nos podemos empezar a imaginar con Nkunku, porque Nkunku es 100% rendimiento, o Tavernier el año pasado 100% rendimiento. Muchas cartas que son las destacadas año tras año. Bruno Fernández igual es por mero rendimiento. Em, Creo que sí puede haber pasado. Primero que nada, creo que puede pasar si es que un club quiere tal cual tener publicidad de esa manera, que no lo veo de mala manera como tal, porque imaginemos, mm, la liga escocesa, yo por lo menos no la tenía vista ni nada, estaba pendiente a ella hace 2 años, pero Tavernier empezó a destacar las cartas, aparte que o sea, se hizo una, de cierta manera, conexión. Pues bueno, ya me uní un poco más, pero de todas maneras la gente que no está tan metida a esto, ve lo de Tavernier y es como, bueno, vamos a ver si esta semana, pues, los primeros equipos de la semana de este año fueron así, el año pasado también. Vamos a ver si metió gol o hizo asistencia, a ver si puede salir. Entonces, puedo entender que algunos clubes, a lo mejor en un nivel no tanto, refiriéndome a jugadores, por ejemplo, de primera división de Premier, ya sea el City, el United, el Liverpool, equipos que no necesitan ese tipo de promoción, creo que sí podría llegar a pasar. Como te digo, me queda la duda. No sé si haya pasado con el Leipzig, porque después siguieron sacando cartas y muchas fueron por rendimiento. Entonces, se los dejo a la gente para que opine en el chat. Y si hablamos de cosas que por ahí hoy en día no tienen mucho sentido, mucha lógica, lo hablamos con el FIFA, lo hablamos con las mejoras que daban en FIFA 10, FIFA 11 y cómo era toda la estructura en aquellos tiempos. Tenemos que hablar de una época que no es tan lejana, pero que a la vez sí se hace lejana, creo yo, desde la cabeza de nosotros, y tiene que ver con los tiempos de FIFA 15, FIFA 16, sobre todo, donde tuvo un boom muy grande que tenía que ver con el concepto de Strip FIFA, partido de FIFA por lo general entre un hombre o más y una mujer o más, donde cada gol que convirtiera esa persona hacía que el otro se quitara una prenda. Obviamente todo esto se subía a YouTube, por lo cual nadie quedaba desnudo en los videos. Había mucho morbo alrededor de estos videos, y es por eso que eran tan virales y tan populares en la época, pero creo que hoy en día es algo que
si empezaste a jugar FIFA hace poco o incluso considerando cómo es hoy en día la mentalidad de las personas, cómo se ha evolucionado en muchas cosas relacionadas a el machismo y un montón de cosas que sí han estado muy presentes en los juegos de fútbol, en el fútbol y en la hinchada y en el concepto futbolero en general. Creo que hoy en día los tiempos han cambiado y hoy en día un stream FIFA es algo que está y estaría muy mal visto por la comunidad. De hecho, DJ Mario tenía uno en su momento junto con Tobalink, donde ese video él mismo lo eliminó de su canal. Hoy en día sigue circulando en YouTube el material de ese video, pero el propio DJ reconoció que hoy en día ese tipo de contenido no tiene lugar en su canal y es así que lo removió, pero en su momento sin dudas que era muy popular y era muy habitual de ver. Y de cierta forma hablo del cambio de época porque no nos chocaba tanto en su momento. No sé cómo lo viviste vos en tu caso, Fra. Pues yo creo que se vio mucho por la cantidad de visitas que se manejaban con esos videos y como tú comentas, a pesar de que todavía siento que falta mucho por donde avanzar y mejorar en la comunidad, hablando de cómo la gente, por ejemplo, percibe a la mujer o tiene ciertos valores, no nada más en ese aspecto, sino también entre nosotros como misma comunidad, lo tóxica que a veces puede llegar a ser la gente por un partido o lo que sea. Siento que sí hay un avance considerable con respecto a esos años y el ejemplo está en esto, ¿no? Que era algo que de cierta manera era normal ver y era algo que como tú dices, vendía, pero hasta cierto punto parece ser que los streamers se dieron cuenta, bueno, streamers y youtubers se dieron cuenta que era algo a lo mejor no tan bueno o no un ejemplo tan bueno y yo creo que para FIFA 17 fue como que el último año, si es que pasó uno que otro en YouTube, que yo no me acuerdo. Ya de ahí ya desaparecieron por completo. Incluso mucha gente que tiene Street FIFA subidos en sus canales, los terminaron borrando. De por sí llegar a 1000 goles con un jugador en Ultimate Team es algo que muy pocos podemos hacer con cualquiera, incluso hasta con un Totti de Mbappé o de Cristiano Ronaldo. Es muy difícil no solo tener la paciencia para llegar a jugar partidos, para llegar a hacer 1000 goles, si lo haces online realmente es muy difícil, pero hay siempre alguien más loco que uno y creo que esta persona es y merece este espacio en el iceberg porque está totalmente demente. Hay un usuario en esta página de foros donde se suelen generar chats y discusiones en torno a distintos juegos y este muchacho se popularizó como el loco de los arqueros, el loco de los porteros dependiendo cómo le digan en sus países. Él en FIFA 21 llegó a meter 1000 goles de forma online con Peter Sech y tiene clips dentro de ese Reddit donde mete goles que decís, lo está moviendo como si fuera, no te digo Mbappé porque evidentemente un arquero no tiene 5 de skills, pero se mueve con arqueros a un nivel que me daría miedo ver a esa persona con un delantero de verdad en el juego. Son goles con sombreritos, haciendo jueguitos, girándose, con cancels. Una maravilla que solo un loco como él puede lograr y que también redobló la apuesta en este FIFA 22. En FIFA 21 se hizo viral, popular por esos goles, por esos videos con Peter Sech y redobló la apuesta y este año hizo lo mismo con Yashin, así que siempre en la vida vas a encontrar a alguien más loco que vos y alguien que va a hacer cosas como esta. En este caso, el loco de los goles con los arqueros, el loco de los 1000 goles, se gana su lugar en el iceberg por lo random, por lo loco y por lo bueno que es para poder estar haciendo estas cosas con jugadores que nosotros no podríamos usar más de 5 minutos. Vamos a hablar ahora de dos casos muy controversiales que están en el iceberg más que nada porque muestran de alguna forma cómo a EA no le gusta sentirse tocado para nada y cómo también, volviendo a lo que charlábamos más temprano y también hablamos en el primer iceberg, la primera parte de este iceberg dividido en dos, que tiene que ver con la actitud de EA ante gente que toma malos modales o que de alguna forma falta el respeto a la empresa, al juego o a la gente que trabaja con el juego. Voy a hablar yo personalmente del caso de Kurt, que fue uno de los más populares. Kurt, para que se hagan una idea, dentro de un nicho, porque es cierto que por ahí no era conocido tan masivamente como KSI u otros que ha nombrado Fra a lo largo de este iceberg, era un creador de contenido muy popular, levantaba miles de viewers tanto en Twitch como en su canal de YouTube y
él competía profesionalmente en FIFA. El contexto es ese: en un torneo de FIFA 20, Kurt se cansó del gameplay que no le convencía. Fue un gameplay medio complicado, medio controversial para los pro en el inicio. Fueron los primeros meses de ese FIFA 22. De hecho, creo que es el primer torneo que se jugó en ese FIFA en particular. Y Kurt reaccionó de muy mala manera, muy enojado, muy visiblemente enojado en la transmisión oficial. Y también se vieron imágenes donde él escupe de forma intencional una insignia de EA dentro del decorado de ese torneo. Por esa razón, EA no dio muchas vueltas y decidió banearlo tanto de las competencias como deshabilitar sus cuentas, no solo de FIFA y de todo el competitivo para siempre, sino también imposibilitándole el jugar cualquier juego de la franquicia de EA para siempre. Una cosa que parece bastante exagerada, pero que cuando escuchen la historia del segundo personaje de esta parte del iceberg por parte de Fra, más o menos van a entender un poquito la sensibilidad que maneja EA Sports como empresa. Como comentaba Lucas, hay otro caso en particular, el cual es de un ex pro player en este momento. Quién sabe si regrese del retiro o de ese baneo, si no me equivoco ya no lo hará, el cual es Harry Hesketh, o mejor conocido como hashtag Harry. Él estaba en un equipo pues, muy conocido de esports, el cual es hashtag. Y básicamente lo que pasó es que era una persona conocida por tener mucho nivel. Básicamente, una es esa. Ya hacía contenido bastante bueno en YouTube, haciendo series, no sé, 30-0 con platas, o 30-0, top 200 con bronces, o mínimo intentándolo. Entonces, si puedes ver, te das cuenta que era un tipo Colderio en el sentido de retos, y combinaba la escena competitiva con el tema de los videos, aunque él estaba un poquito más vinculado a lo competitivo, ¿no? Que si nos vemos o comparamos con Colderio, por lo menos él se veía siempre un poquito más inclinado a no tener esa responsabilidad de jugar competitivamente. Entonces, yo siento que con los jugadores de competitivo, con los pro players, al estar vinculados 100% a EA y estar en torneos competitivos y demás, tienen que ser un poquito más correctos, si lo quieres ver así. Un creador de contenido puede mentarle madre a EA y no va a pasar absolutamente nada, pero en este caso a Harry Hesketh lo banearon porque ya tenía de cierta manera una imagen de trash talker, de alguien que se enfrenta a cualquier persona en un torneo y le va a decir no juegas bien, o lo que sea, ya sea de si lo quieres ver tóxico o no. Y el colmo llegó cuando a Anders, el niño que llegó al récord así, el récord de victorias en Food Champions, básicamente se metió con su mamá, hizo unos chistes de mal gusto, y como les comento, ya lo había hecho en anteriores ocasiones con rivales que eran chistes, o mejor dicho, ciertos insultos que no entraban en la ecuación. Y aparte de eso, estando vinculado a EA, se veía como una persona que, por así decirlo, daba una imagen antideportiva. Por lo mismo, también terminó siendo suspendido, baneado, como lo quieran ver, y en este momento solamente se dedica a hacer videos con retos de probando a tal selección o tal equipo, tales jugadores de bronce, plata, lo que sea, y buscando el rango 1 en Food Champions. Segundo mito que traemos al iceberg, nos metemos ya en lo más profundo. Y acá también, debate abierto, vamos a exponer algunos argumentos por los cuales podría existir o no la famosa Red List, la lista roja, donde mucha gente acusa a EA y a los creadores de contenido de tener las famosas cuentas tocadas. La típica no puede ser, a él le sale absolutamente todo porque EA quiere tener a la gente que mira contenido y sobre todo que mira creadores de contenido, que siga mucha gente convencida de que los sobres son buenos y de que de alguna forma sí merece la pena gastar dinero en el juego. Yo creo que hay una concepción muy equivocada de esto por varias razones. Primero, porque la mayoría de creadores de contenido top y sobre todo en los tiempos donde empezó a existir este rumor, hace varios FIFAs ya, eran y son y siguen siendo los más top, sobre todo gente que gasta muchísimo, pero muchísimo dinero en sobres, por lo cual la proporción de sobres abiertos
en comparación de un usuario promedio es exageradamente más alta, lo cual de alguna forma mata un poco para mí la posibilidad de una existencia de esta lista roja o red list, como se le dice. Y también porque siento, y me ha pasado incluso con un canal que no es grande como es el mío, grande en cuanto a proporciones, digo, si nos comparamos Camino Qatar hoy en día que estoy grabando este video con 18.000 suscriptores contra DJ Mario de 7 millones, la proporción es diminuta en la comparativa. Entonces, que a mí, que hoy en día tengo 18.000 suscriptores, me pongan en comentarios cuando salen muchas cosas, no puede ser, te están tocando la cuenta, tiene que haber un arreglo, creo que habla de un desconocimiento de parte de aquellos que consumen contenido de juego, realmente creyendo que una empresa como EA, que ha dejado baneado a creadores de contenido de millones de suscriptores en YouTube sin darles respuesta por días y semanas, incluso sin darles soluciones, le van a dar a un creador de contenido random sudamericano que nos dan menos pelota incluso. De repente toma, te voy a dar tu toti de todos los años para que vos te diviertas y tu gente se crea que te va a salir. Yo no sé si vos coincidirás, Bra, pero me parece que hay mucho mito, mucha historia, mucha teoría Illuminati que circula alrededor de todo esto, y para mí es algo que al final de cuentas no existe. Pienso igual que tú. Siento que es algo que no existe, mínimo para la gente como nosotros. O sea, si nos comparamos a los grandes, a los pesos pesados en el stream, en YouTube, no, no hay manera. Aparte, yo pues, tengo el principal argumento de que no soy game changer. Tampoco eres game changer. Como, ¿por qué a nosotros nos van a preferir o nos van a destacar? No tiene sentido. Primero eso. Ahora, con gente o creadores de contenido más grandes, pues bueno, me puedes permitir dudar un poco. Tenemos el caso, por ejemplo, de Castro, que lo banearon de manera errónea. Se lo solucionan rápido, se pueden abrir sobres de 100,000 monedas o de 125k y le sale Ronaldo Nazario Prime. Bastante random y que mucha gente sí fue como, a ver, entonces sí es el preferido de EA Castro, pero como lo dice Lucas, tiene mucho que ver también la cantidad de sobres que abre la gente, porque, a ver, si abrieras 10 sobres de 100k al mes, normal que no te salga mucho o que a lo mucho te salga un icono barato, una carta de evento más o menos, pero si estás constantemente día tras día y gastando muchos recursos, mucho dinero en FIFA Points, es normal que tarde o temprano te salga algo. Entonces yo creo que estoy en el punto del medio, en parte nosotros, Roxar, Iván, todos de los que formamos parte de esta comunidad de LATAM y que no somos game changers ni de pedo nos van a tocar la cuenta. Ya con los creadores más grandes siempre ha estado su rumor y como les digo, ya depende de ustedes y de su perspectiva. En lo personal, yo siento que no existe algo así porque de tanto sobre que abren les tiene que tocar algo. Y nos vamos metiendo ya en la parte final de este iceberg. Vamos a hablar de los FIFA Points en Bélgica. ¿Por qué un país asociado a los FIFA Points? ¿Qué pasó con este país? ¿Qué precedente marcó este país que puede ser lo que el día de mañana elimine a los FIFA Points de la circulación? Que EA deje de poder facturar a través de este método. Básicamente Bélgica fue el primer país, años después los Países Bajos, Holanda, como les queremos decir popularmente, banearon, por así decirlo, la compra de FIFA Points en todo el territorio nacional por una ley que impide el gasto en microtransacciones dentro de estos espacios, sobre todo porque en el caso de Bélgica condenan fuertemente lo que tiene que ver con un gasto de dinero en un producto que no te garantiza nada de vuelta. ¿A qué nos referimos con esto? La compra por ahí de un skin particular en un videojuego, la compra de un arma en un videojuego, vos de alguna forma estás pagando por un producto el cual te viene ya garantizado por ese precio agregado. En el caso de FIFA vos comprás una moneda que lo que hace es darte sobres, que un sobre te puede dar 10.000 monedas, otro te puede dar 150.000, otro te puede dar 45 millones de monedas, obviamente 45 no, pero digo, la diferencia entre un sobre bueno y un sobre malo lo determina ni más ni menos que el factor de suerte, por lo cual ahí entra lo que en ese caso Bélgica cortó, que es dejar de fomentar la ludopatía y prohibir las microtransacciones, lo cual hizo que muchos pros de Bélgica tengan que mudarse de país para poder seguir compitiendo en este juego.
Yo creo que esto ya dependerá de cada quien ver si están a favor o en contra. Por lo menos considero que mucha gente de la comunidad sí lo vio de muy buena manera la decisión de Bélgica. De parte de EA, a lo que veo de la nota en ese tiempo que fue en 2019, fue en FIFA 19 y fue a principios del año de 2019, que EA mostraba cierto descontento. Era como, ¿por qué pasa esto si se supone que están dando la información necesaria como para que la gente se dé cuenta eh, en qué están gastando las cosas? Vaya, que no es algo que te va a asegurar que te salga una carta chetada, pero al final de cuentas sigue siendo algo al azar y por lo menos para mí es una buena decisión de parte de Bélgica. Y ahora sí, nos metemos en temas muy desconocidos. Les aseguro que la mayoría de ustedes no van a saber quién es Kenton Doust, un ícono canadiense que estuvo en el juego y que Fra, que conoce la historia en profundidad, les va a explicar bien en este caso. Fra, ¿quién fue Kenton Doust y por qué un canadiense llegó a tener una carta de leyenda, pero que a la vez no era leyenda dentro del juego? Kenton Dost es en estos momentos ya está grande, según yo, es más o menos de mi edad, 19, 20, 21 años, tengo 19. Y en esos tiempos, en FIFA 17, le dieron una carta leyenda que salía a su club en leyenda, pero al mismo tiempo era una carta como personalizada. De esas cartas que le dan a los jugadores que actualmente, como lo comentamos ahorita con el tema de Agate, ya es muy raro que den, complicado. Pero tenía ese tipo de diseño, ¿no? Como si fuera un jugador profesional de fútbol. Supongo que al tener el club de leyenda con links de todos los colores, con quien quisiera, y básicamente se la dieron porque en su momento, cuando era más pequeño, cuando era un niño, le detectaron 3 tumores en el cerebrales, si no me equivoco, en el cerebro, según yo, si no me falla la memoria, y después de un tratamiento, quimioterapias y todo lo demás, terminó superando esta situación y por lo mismo EA le dio esta carta que estarán viendo en este momento. Incluso él mismo sigue teniendo su cuenta de Twitter, la sigue utilizando, tal vez no frecuentemente, pero su último tweet fue exactamente hace un mes. Hoy es 27 de abril. El último fue hace un mes, el 27 de marzo, que fue un retweet sobre que Canadá calificó al Mundial. Entonces, como les comento, este chico sigue estando presente y básicamente eso, tiene su carta personalizada y es de los pocos seres humanos en la faz de la Tierra que tienen una carta en Ultimate Team sin ser jugadores de fútbol. Y vale la pena aclarar también que este chico de alguna forma llegó a los ojos de EA porque él seguía mucho a el equipo canadiense que forma parte de la MLS, que es el Vancouver Whitecaps, si mal no recuerdo, un club que Sí, tiene un escudo color gris ahí que parece como una especie de, sí, rombo. de rombo, exactamente como el de la Fiorentina, pero retocado. Y se hizo muy viral porque era un simpatizante muy conocido dentro de la hinchada, que se hizo popular su historia. Después él fue al club, la gente del club lo recibió bien, como que se hizo muy popular todo el apoyo del club hacia este chico para que supere todo este tratamiento del cáncer que, como dice Fra, por suerte para bien de él lo logró y hoy en día sigue disfrutando seguramente, ojalá quizás de FIFA, pero sobre todo del fútbol de su querida selección de Canadá que va a estar compitiendo ahora en Qatar 2022. Y como último dato, que se me olvidó comentarlo ahorita, también le dieron una carta como personal, que era preparador físico, ese era creo que entrenador de tiros o algo así, que esta sí podía conseguir cualquier persona comprándola o sacándola en sobres, como les comentamos hace tiempo, suelen meter este tipo de detallitos, jugadores a lo mejor exjugadores o gente random o de repente Kenton Dost y demás, como si de repente me pudieran meter a mí o a Lucas, que lamentablemente esas cartas ya no existen o por lo menos ya no se usan esos tipos de cartas de personal. Nos metemos en algo que es profundo por lo feo de las situaciones que han tenido que atravesar cada uno de estos personajes, jugadores que vamos a nombrar.
a lo largo de este segmento y sobre todo también tirándole la pelota a ustedes para que opinen en los comentarios sobre el accionar de la comunidad en torno a estas cuestiones. Históricamente, cada vez que falleció un futbolista, sea la razón que sea, por lo general si fallece un futbolista en activo, hablamos de un accidente o una enfermedad o algo que no es esperado porque son jóvenes, atletas, deportistas, gente saludable que por lo general no debería estar afrontando una situación de vida o de muerte. Siempre que un jugador falleció, históricamente la gente utilizó el morbo o al menos se aprovechó de que todo el mundo en ese momento está pendiente de ese jugador y de alguna forma hasta como homenaje quizás lo quiere tener en su club Ultimate Team, y hubo muchas veces donde mucha gente generó monedas en el juego con jugadores que fallecieron, con el hecho, con el acto de que por ejemplo David Astori, capitán de la Fiorentina, se descompensó en un partido y terminó falleciendo a las horas después. El Morro García, jugador de Godoy Cruz, uruguayo pero que juega acá en el fútbol argentino, se suicidó, y un montón de otros casos que hemos tenido a lo largo de los años donde la gente se aprovechó para ganar monedas. No sé cómo lo ven ustedes, yo creo que es de muy mal gusto. No necesariamente me parece algo tan grave como para señalar con el dedo como diciendo vos sos una lacra que te sacaste 500k vendiendo Morros García. No me parece tan cuestionable el punto de entrar en una discusión agresiva, pero sí da y deja un mal sabor de boca, por así decirlo, que justo en una situación que más que nada uno por lo general lo afecta desde la empatía con esa persona y ver si sufrió por ahí si sufrió un accidente, una enfermedad o lo que fuere, te choca de ese lado, y que haya gente por ahí tan despreocupada, tan libre de todo ese sentimiento y que de repente lo único que se les pase por la cabeza es comprar 100 copias de esa carta lo antes posible cuando se entera la muerte para ver si después esas monedas se convierten en o venta de monedas o en algún jugador para sus clubes. Realmente eso es más que nada lo que a mí me choca. Pues básicamente eso. El problema es que es un poco el reflejo de lo que es la comunidad de FIFA o una parte de la comunidad de FIFA. No digo que todos seamos así, porque por lo menos yo sí que no apruebo para nada este tipo de situaciones. Como bien dices, me parece que a lo mejor no es algo que sea muy grave en el sentido de que sea 100%, no sé, un delito o algo que se pudiera ver como, pues sí, sancionable, ni mucho menos. Es algo ya que viene con la moral de cada quien. En mi caso, me parece que es un reflejo de parte de la comunidad de FIFA. No digo que todos, porque por lo menos yo no lo veo así. Yo no apruebo para nada ese tipo de acciones. Y pues por lo menos me trae el recuerdo de Maradona. Recuerdo que Maradona, pues cuando fallece, también subió mucho la carta, bueno, todas las cartas, iba a decir una carta, pero en general las cartas de este jugador, y es el que más recuerdo porque por lo menos en tema de precio fue el que más se movió. Vamos a hablar de algunos que se mueven a 5K, 2K, 3K, que luego EA termina evitando. Pero en el caso de Maradona, si no me equivoco, no movió rangos de precio, y es que cómo lo va a poner a descarte siendo Maradona. Entonces, un poco triste, y como lo vuelvo a decir, un reflejo de la comunidad de FIFA. Vamos a hablar ahora de un tema muy polémico que mucha gente no descree, mucha gente cree que sí es verdad, otros dicen que es totalmente inventado y algunos ni siquiera le dan bolilla. Es algo que tiene que ver con la manipulación del mercado, algo que está demostrado con varios ejemplos muy puntuales que, si bien es parte de estar en el día a día de la comunidad, no sé si hay registro audiovisual, al menos yo no encontré de estos casos. Sí les podemos contar y más de uno se acordará si jugó FIFA, sobre todo en los últimos 2, 3, 4, 5 años, y tiene que ver con la manipulación del mercado. Muchas veces EA se notó, porque es demasiado descarado en un momento puntual, puso cartas en el juego, muchas con el mismo dueño. Me acuerdo en FIFA 14 donde todavía se podía chequear de qué club venían esas cartas, ver por ejemplo 5 totis de un jugador súper caro que venían del mismo club y no tenían partidos jugados. Cosas así que en su momento, que era como más fácil detectar lo turbio, ahí estaban, pero incluso hoy en día sin poder detectar eso, hemos tenido por ejemplo en FIFA 20, me acuerdo del mes de abril, una horda de totis sin partidos jugados que se habían puesto en el mercado de repente, y eso obviamente llama la atención. ¿Qué gana EA
con este tipo de cosas, porque evidentemente si salen totis que hace 4 meses que están en el juego y tienen solamente un propietario que jamás lo usó, evidentemente están puestos por EA y no hay ninguna otra razón que siendo carta top en el juego con 3-4 meses de existencia, no la usó nadie y lo tuvo solamente un club. Evidentemente es muy obvia la cuestión, y lo que hace, lo que puede hacer con estas cosas es controlar los precios de las cartas, ni más ni menos que eso. Y se vieron varios casos a lo largo de los años donde, por ejemplo, salieron 8, 9, 10 Nazario Moments hace un tiempito en este FIFA 22, o 10, 15 Pelés que yo recuerde también en un momento dado en este FIFA en particular. Está demostrado que EA mete mano en el mercado, quizás lo hace mucho más absurdamente con otro tipo de cartas, pero es muy notorio cuando lo vemos en iconos o en cartas top, porque evidentemente pasan o de no ver ninguna a de repente haber 15 que se pusieron al mismo tiempo en la misma hora y no tienen ni partidos jugados ni otros clubes, por lo cual es muy, como dije antes, se queda muy a la vista que EA evidentemente mete mano. Y preocupa, muchas veces preocupa porque creemos que tenemos el control sobre el juego, cuando en realidad esto fue y seguirá siendo algo que queda en manos de EA. Ya es algo que comentamos en la parte 1 del iceberg. Cuando hablamos de Foot Economist, muy probablemente, por no casi que asegurar, una de las cosas que él sugirió o una de las cosas que él, donde metió mano básicamente, siento que fue esto, porque si no me equivoco, Lucas, digo, sí se podía notar que pasaba en FIFA 14, pero por lo menos yo tengo el recuerdo de que pase de hace unos años para acá, o sea, no de hace mucho tiempo, que pase seguido y que pase de manera tan descarada, porque que de la nada en estos momentos nos metan 15 Pelés, Moments, o lo vuelvo a decir así, de la nada en una misma hora, pues es una coincidencia que obviamente nadie se va a creer que sean cartas que la gente haya sacado en sobres. Porque si fuera así de fácil, tuviéramos 15 Pelés cada hora. Anteúltimo dato de este iceberg que va llegando a su fin y que trae un dato pero full turbio, que va a vincular muchas cosas que estuvimos hablando y tiene que ver con esta rama donde muchos países, con sus legislaciones y mucha gente de a pie, ve a todo lo que hace EA como una especie de fomentación, una especie de incentivo a la ludopatía y algo que debe ser condenado. En su momento, gente, empleados, directivos de EA tuvieron que salir a dar respuestas ante acusaciones en un juzgado por esto. Se les acusaba de estar incitando al gambling, estar incitando a las apuestas o de alguna forma a la ludopatía adaptado con este sistema de sobres. Es por eso que EA con el correr del tiempo puso previsualizaciones como para que de alguna forma poder maquillar, disfrazar que no, mira, bueno, la gente compra el sobre si lo que ve le gusta, si no, no tiene por qué comprarlo. O poner los porcentajes de probabilidades de X media que puede salir, 84 garantizado, 86, como para que de alguna forma esté a la vista lo que sabemos que ese 1% es muy relativo, no uno de cada 100 sobres garantiza una de esas cosas, sino que es realmente muy difícil de calcular. Pero esto lo trae el streamer y youtuber conocido de muchos años de trayectoria de Canadá, también él, Nick28, Nick28T, si lo decimos en español, donde en uno de sus streams ya hace varios años, me atrevería a decir creo que 3 o 4 años, él comentaba, y esto no tenemos el dato fehacientemente, no se puede buscar el origen exacto, pero Nick con contactos y con una trayectoria tiene cierto aval encima, donde comentaba que uno de los principales pilares de Ultimate Team, uno de los principales creadores y sobre todo uno de los principales personales que manejaban todo el contenido de EA fue gerente de un casino antes de trabajar en la empresa, por lo cual de alguna forma nos da indicios de por qué el juego está llevado tan en esta nómina, tan en este estilo, y de alguna forma justificaría un poco toda la estructura que tiene Ultimate Team. Como dato para agregar desde mi conocimiento personal, quien fue el creador de Ultimate Team hoy en día es el gerente de EA. Es decir, si hay una idea que fue marketineramente exitosa dentro de todo EA, o sea, toda la estructura, Battlefield, todos los juegos que se te ocurran que sean de EA, tiene que ver con Ultimate Team, y sin dudas esto de vincular una persona que fue gerente de un casino y que hoy en día el juego se parezca tanto a eso, a esa estructura,
creo que no es coincidencia y estamos viendo una de las principales razones por las cuales el juego que vemos hoy se parece tanto a la maquinita tragamonedas, a la ludopatía y no tanto quizás a un juego de fútbol. ¿Qué más puedo arreglar con lo que dijo Lucas? Como bien lo dice, es algo turbio en el sentido de que, a ver, que te lo digan así tal cual, que una de las personas que tiene un cargo importante con respecto a Ultimate Team haya sido gerente de un casino, usted dice muchas cosas, pero tampoco es una sorpresa, como les digo, es más que nada que te lo digan, es como que no sé, no lo tienes 100% presente en la cabeza, cuando ya te lo dicen es como wow, pero tampoco es una novedad que esto esté pasando, porque al final de cuentas, los últimos años, Ultimate Team se ha acercado más a lo que viene siendo un casino a un juego como tal, porque primero que nada se enfoca más en el menú, se enfoca más en abrir sobres, se sacan SBCs de cosas aseguradas que pues, son SBCs full casino y pues básicamente esto, ¿no? Que EA se basa mucho en el contenido, más sobres, más FIFA Points, más rondas y demás, ya es un indicio de que más que un juego parece muchas veces un casino. Y el último dato del iceberg del monumental documental de 858 horas entre la parte 1, que si no la viste y llegaste hasta el final de este video no sé qué haces, termina este y te vas a ver la primera parte, no pasa nada, la parte 2 no te anula la parte 1, se puede ver de forma temporal y al revés, así que no hay ningún drama, se van a ver la parte 1 que la van a tener obviamente en la descripción de este video, que está subida obviamente en el canal del señor Frafilter. Último dato entonces, minería de monedas de FIFA en Ucrania. En tiempos de criptomonedas, en tiempos donde el minado de Bitcoin, de Ethereum y de otras criptomonedas se ha hecho tan popular, y el hecho de comprar hasta rigs de minado, placas, computadoras específicas para hacer esto, trae a discusión a lo que uno no lo llevaría, creo yo, y por eso está tan profundo dentro de este iceberg, a lo más burdo que es el hecho de conseguir monedas en FIFA. Básicamente en Ucrania había una especie de búnker, como puede haber búnkers de grandes personas o de muchísima gente que invirtió para que de alguna forma se minaran, y ahí había un cuarto repleto, un depósito repleto de PlayStation que estaban minando monedas de FIFA. O sea, un circuito, es la multicuenta versión Thanos. El Thanos de las multicuentas que resurgió en ese lugar recóndito de Ucrania. Sí, ¿quién te conoce? Agus261. Estas son las verdaderas multicuentas y esto ya se ha conocido, tal cual la minería de criptomonedas y demás. Esto fue sensación y bueno, se hizo noticia porque tenían una minería de todo tipo de monedas, ¿no? O sea, no sé si de algún otro juego, pero como lo comento de cripto y demás, para que también se encontrarán muchas consolas, tanto de PlayStation como de Xbox, que tenían trabajando para sacar monedas y obviamente venderlas, ya que a pesar de ser un recurso que no es tal cual, ¿cómo se le puede decir? Pues Moneda de sí, intercambio, legal. ponele. Sí, no es una moneda de Ajá, intercambio fija, no, pero que sí tiene valor en el mercado como para que la gente pueda generar ingresos, y ajá. también que las consolas tienen placas, que es algo que muchas veces uno ignora. Para poder procesar toda la información de los juegos en sí, las consolas vienen con placas de video y de hecho muy potentes. Una Play 5 hoy en día puede minar y muy bien. Y hasta acá llegamos con el iceberg de FIFA parte 1 y parte 2. De verdad fue un trabajo tremendo, no solo de recopilación de datos, sino de investigación, ver la información, ya el hecho de grabarse, imaginen que con lo largo que quedaron ambos videos, fue un trabajo tremendo, y encima la edición La encima con edición. cada material de cada uno de esos videos, así que más que nunca, ya por una cuestión de apoyo moral, para reconfortar nuestros corazones y las horas invertidas en este material, un like y un comentario si les gustó, ayudan muchísimo de verdad para apoyar este material y que el día de mañana sigamos trayendo colaboraciones. Y obviamente, si quieren más visitas estelares del señor Frafilter en el canal, también háganmelo saber en los comentarios. Fra, sinceramente la pasé muy bien, fue una experiencia muy divertida de hacer y espero que para vos haya sido también igual. Sí, también para mí es una bonita experiencia. A ver, eso sí,
Cansada también, porque tuvimos que chambearle bastante. Era algo que teníamos planeado desde hace meses e incluso a pesar de estarlo procrastinando, también nos llevó su tiempo, tal cual tener los datos para el iceberg. Y luego armarlo fue otro día completo. Y luego grabar una parte fue otro día. Yo editar el video, el iceberg de 1 hora y media, que lo edité en 2 días. Y cuando me refiero a 2 días, no es de 2 horas en cada día, sino de que de las 48 horas del día estuve editando unas 18 horas despierto o 20 horas, porque era mucha información, porque al final de cuentas era como pasar muchos filtros y como lo dice Lucas, si quieren volver a ver una colaboración entre nosotros, que probablemente exista la posibilidad, o sea que en algún momento en TOTS o en alguna otra campaña, en algún otro momento del juego se podría hacer algo, apoyen el video, suscríbanse al canal de Lucas también para estar atentos y nada más. Ya lo saben, Frafilter en todas las redes sociales también para que se suscriban a sus canales. Imagino que la mayoría lo conocerá, pero el que no lo conozca, de verdad, pásense por su canal que van a tener información siempre al instante cada vez que sale algo, incluso antes de que salga, con todas las filtraciones y demás cuestiones que se acercan al juego. De verdad, gracias a todos por acompañar en este doble video casi de película que hemos hecho. Espero que les haya gustado de todo corazón, de parte mía y de Fra. Y como siempre, nos vemos cuando sea con un próximo video. ¡Chao!